¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva sesión de lecturas platónicas. Esta es la segunda parte que le estamos dedicando a este diálogo, que es el Fedón, que como les venía diciendo fuera de cámaras, es un diálogo que ha producido pues ríos de tinta en donde sea que haya llegado en toda época y lugar, ¿verdad? Bien, en la primera sesión avanzamos desde la paginación de Stephanus, desde la 57A hasta la 72C. Y lo que vimos fue, pues, el inicio, la introducción, ¿no? Este diálogo entre Equécrates y Fedón. Recordemos, acá estamos dentro del recuerdo de Fedón, ¿sí? Porque Equécrates quiso saber, pues, cómo fue esos últimos momentos de Sócrates, ¿no? Antes de que justamente partiera de este mundo, ¿no? Entonces, Fedón lo que hace es recordar, ¿no? Y justamente al recordar se llena de emoción y todo ello, ¿no? Eh, y empieza narrando cómo es que era la disposición de ánimo del bueno de Sócrates, ¿no? Viene Jantipa, ¿no? La corren porque Jantipa pues hace un cierto escándalo, luego se queda con sus discípulos, que son, curiosamente, y vamos a ver justamente la fuerza de ello, que son discípulos de pitagóricos, ¿no? Estamos hablando de Simias y Cebes, que han estudiado con nada más y nada menos que Filolao, ¿no? El primero que se conoce que escribió, pues, afuera de la hermandad pitagórica. ¿Sí? Entonces, ellos están preguntándole a Sócrates, ¿qué consejo se les puede dar, ¿no? Aquel que le preguntara, ¿por qué Sócrates estás escribiendo poemas, ¿no? Así empieza, ¿verdad? Y Sócrates dice que es para justamente, ¿no? Purificarse y que si alguien quiere seguir su consejo, que lo siga él, ¿no? O sea, es igual que, o sea, que muera prácticamente, ¿no? Que lo siga él en este viaje que va a hacer. Entonces ahí viene la pregunta de qué significa esto de que un verdadero discípulo, un verdadero filósofo va a querer seguir a Sócrates. Y ahí empieza toda la discusión que hemos hecho en la sesión pasada, ¿no? Y Sócrates se pone a explicar lentamente de que alguien que es filósofo va a estar más cerca al alma que al cuerpo, ¿sí? Y justamente ahí viene nuestra discusión de ahora. También vamos a seguir explorando ese tema de por qué el filósofo tendría que despreciar el cuerpo y más bien acercarse al alma. Entonces vamos a empezar ya con esta segunda parte, como les dije, vamos con esta primera escena que va desde la paginación 72 a la 77A. Sí, justamente nos quedamos en una discusión en la cual va a entrar el bueno de Cebes, ¿sí? Entonces acá nos quedamos, recuerden, y vamos a empezar desde aquí. ¿Ya? Entonces, creo que ya sin más, vamos a comenzar con el diálogo. Así que Cebes, atento ahí, y empezamos en 3, 2, 1 y ya. También es así, de acuerdo con ese otro argumento, Sócrates, si es verdadero, que tú acostumbras a decirnos a menudo, de que el aprender no es realmente otra cosa sino recordar. Y según este, es necesario que de algún modo nosotros hayamos aprendido en un tiempo anterior aquello de lo que ahora nos acordamos. Y eso es imposible a menos que nuestra alma haya existido en algún lugar antes de llegar a existir en esta forma humana. De modo que también por ahí parece que el alma es algo inmortal. Pero, Cebes, ¿cuáles son las pruebas de eso? Recuérdamelas, porque en este momento no me acuerdo demasiado de ellas. Se fundan en un argumento espléndido, según el cual, al ser interrogados los individuos, si uno los interroga correctamente, ellos declaran todo de acuerdo a lo real. Y ciertamente, si no se diera en ellos una ciencia existente y un entendimiento correcto, serían incapaces de hacerlo. Luego, si uno los pone frente a los dibujos geométricos o alguna otra representación similar, entonces se demuestra de manera clarísima que así es. Y si no te convences, Simias, con esto, examínalo del modo siguiente, y al examinarlo, así vas a encontrar con nosotros. ¿Desconfías, pues, de que en algún modo el llamado aprendizaje es una reminiscencia? No es que yo desconfíe, sino que solicito experimentar eso mismo de lo que ahora se trata, que se me haga recordar. Si bien con los que Cebes intentó exponer casi ya lo tengo recordado y me convenzo. Sin embargo, en nada menos me gustaría ahora oírte de qué modo tú planteas la cuestión. Yo del modo siguiente. Reconocemos sin duda que siempre que uno recuerda algo, es preciso que eso lo supiera ya antes. Desde luego.
¿Acaso reconocemos también esto? Que cuando un conocimiento se presenta de un cierto modo, ¿es una reminiscencia? Me refiero a un caso como el siguiente. Si uno, al ver algo determinado, o al oírlo, o al captar alguna otra sensación, no solo conoce aquello, sino que además intuye otra cosa de la que no informa el mismo conocimiento, sino otro. ¿No diremos justamente que la ha recordado a esa de la que ha tenido una intuición? ¿Cómo dices? Por ejemplo, tomemos lo siguiente. Ciertamente es distinto el conocimiento de un ser humano y el de una lira. ¿Cómo no? Desde luego, sabes que los amantes, cuando ven una lira o un manto o cualquier otro objeto que acostumbra a utilizar su amado, tienen esa experiencia, reconocen la lira y al tiempo captan en su imaginación la figura del muchacho al que pertenece la lira. Eso es una reminiscencia. De igual modo, al ver uno a Simias, a menudo se acuerda de Cebes y podría darse sin duda otros 1000 ejemplos. 1000, desde luego, por Zeus. Por tanto, ¿no es algo semejante una reminiscencia? Y en especial cuando uno lo experimenta con referencia a aquellos objetos que, por el paso del tiempo o al perderlos de vista, ya los había tenido en el olvido. Así es, desde luego. ¿Y qué? ¿Es posible, al ver pintado un caballo o dibujada una lira, rememorar a una persona o al ver dibujado a Simias, acordarse de Cebes? Claro que sí. Por lo tanto, también viendo dibujado a Simias, acordarse del propio Simias. Lo es, en efecto. Entonces me ocurre que de acuerdo con todos esos casos, la reminiscencia se origina a partir de cosas semejantes y en otros casos también de cosas diferentes. Ocurre. Así que cuando uno recuerda algo a partir de objetos semejantes, no es necesario que experimente además esto, que advierta si a tal objeto le falta algo o no en su parecido con aquello a lo que recuerda. Es necesario. Examina ya si esto es de este modo. Decimos que existe algo igual. No me refiero a un madero igual a otro madero, ni una piedra con otra piedra, ni a ninguna cosa de esta clase, sino algo distinto que subsiste al margen de todos esos objetos, lo igual en sí mismo. Decimos que eso es algo o nada. Lo decimos, por Zeus, y de manera rotunda. Es que además sabemos lo que es. Desde luego que sí. ¿De dónde entonces hemos obtenido ese conocimiento? No por descontado de las cosas que ahora mismo mencionábamos, de haber visto maderos o piedras o algunos otros objetos iguales, o a partir de esas cosas lo hemos intuido siendo diferente a ellas. ¿O no te parece que es algo diferente? Examínalo con este enfoque. ¿Acaso piedras que son iguales y leños que son los mismos no le parecen algunas veces a uno iguales y a otro no? En efecto, así pasa. Las cosas iguales en sí mismas, ¿es posible que se te muestren como desiguales o la igualdad aparecerá como desigualdad? Nunca jamás, Sócrates. Por lo tanto, no es lo mismo esas cosas iguales y lo igual en sí. De ningún modo a mí me lo parece, Sócrates. Con todo, a partir de esas cosas, las iguales, que son diferentes del igual en sí, ¿has intuido y captado, sin embargo, el conocimiento de eso? Acertadísimamente lo dices. En consecuencia, tanto si es semejante a esas cosas como si es semejante, En efecto, no hay diferencia ninguna, siempre que, al ver un objeto, a partir de su contemplación, intuyas otro, sea semejante o desemejante. Es necesario que eso sea un proceso de reminiscencia. así es, desde luego. ¿Y qué? ¿Acaso experimentamos algo parecido con respecto a los maderos y a las cosas iguales que hablábamos ahora? Es que no parece que son iguales como lo que es igual por sí, o carecen de algo para ser de igual clase que lo igual en sí o nada. Carecen, y de mucho para ello. Por tanto, reconocemos que cuando uno al ver algo piensa lo que ahora yo veo pretende ser como algún otro de los objetos reales, pero carece de algo y no consigue ser tal como aquel, sino que resulta inferior. Necesariamente el que piensa eso tuvo que haber logrado ver antes aquello a lo que esto se asemeja y que le resulta inferior. Necesariamente. ¿Qué pues? ¿Hemos experimentado también nosotros algo así o no con respecto a las cosas iguales y al igual en sí? Por completo. Con que es necesario que nosotros previamente hayamos visto lo igual. Antes de aquel momento,
en el que al ver por primera vez las cosas iguales pensamos que todas ellas tienden a ser como el igual, pero que lo son insuficientemente. Así es. Pero además reconocemos esto, que si lo hemos pensado, no es posible pensarlo, sino a partir del hecho de ver o de tocar o de alguna otra percepción de los sentidos. Lo mismo digo de todos ellos. Porque lo mismo resulta, Sócrates, en relación con lo que quiere aclarar nuestro razonamiento. Por lo demás, a partir de las percepciones sensibles, hay que pensar que todos los datos en nuestros sentidos apuntan a lo que es lo igual y que son inferiores a ello. ¿O cómo lo decimos? De ese modo. Por consiguiente, antes de que empezáramos a ver, oír y percibir todo lo demás, era necesario que hubiéramos obtenido, captándolo en algún lugar, el conocimiento de qué es lo igual en sí mismo. Si es que a este punto íbamos a referir las igualdades aprendidas por nuestros sentidos y que todas ellas se esfuerzan por ser tales como aquello, pero le resultan inferiores. Es necesario de acuerdo con lo que está dicho, Sócrates. ¿Acaso desde que nacimos, veíamos, oíamos y teníamos los demás sentidos? Desde luego que sí. Era preciso entonces, decimos, que tengamos adquirido el conocimiento del igual antes que estos. Sí, Por lo tanto, antes de nacer, según parece, nos es necesario haberlo adquirido. eso parece. Así que si habiéndolo adquirido antes de nacer, nacimos teniéndolo, sabíamos ya antes de nacer y apenas nacidos no solo lo igual, lo mayor, lo menor y todo lo de esta clase, pues el razonamiento nuestro de ahora no es en algo más sobre el igual en sí que sobre lo bello en sí y lo bueno en sí y lo justo y lo santo y a lo que precisamente me refiero, sobre todo aquello que etiquetamos con eso lo que es, tanto al preguntar en nuestras preguntas como al responder en nuestras respuestas. De modo que nos es necesario haber adquirido los conocimientos de todo eso antes de nacer. Así es. Y si después de haberlos adquirido en cada ocasión no los olvidáramos, naceríamos siempre sabiéndolos y siempre los sabríamos a lo largo de nuestra vida, porque el saber consiste en esto, conservar el conocimiento que se ha adquirido y no perderlo. ¿O no es eso lo que llamamos olvido, simias, la pérdida de un conocimiento? Totalmente de acuerdo, Sócrates. Y si es que después de haberlos adquirido antes de nacer, pienso, al nacer, los perdimos, y luego al utilizar nuestro sentido respecto a esas mismas cosas, recuperamos los conocimientos que en un tiempo anterior ya teníamos, ¿acaso lo que llamamos aprender no sería recuperar un conocimiento ya familiar? Llamándolo recordar, ¿lo llamaríamos correctamente? Desde luego. Entonces ya se nos mostró posible eso, que al percibir algo, o viéndolo, o oyéndolo, o recibiendo alguna otra sensación, pensemos a partir de eso en algo distinto que se nos había olvidado, en algo a lo que se aproximaba eso, siendo ya semejante o semejante a él. De manera que esto es lo que digo, que una de dos, o nacemos con ese saber, y lo sabemos todos a lo largo de nuestras vidas, o que luego, quienes decimos que aprenden no hacen nada más que acordarse, y el aprender sería reminiscencia. Y en efecto que es así, Sócrates. ¿Cuál de las dos explicaciones prefieres, Simias? ¿Que hemos nacido sabiéndolo o que luego recordamos aquello de que antes hemos adquirido un conocimiento? No sé, Sócrates, qué elegir en este momento. Puedes elegir lo siguiente, ¿y cómo te parece bien al respecto de esto? Un hombre que tiene un saber, ¿podría dar razón de aquello que sabe o no? Es de todo rigor, Sócrates. Entonces, ¿te parece a ti que todos pueden dar razón de las cosas de que hablábamos ahora mismo? Bien me gustaría, pero mucho más me temo que mañana a estas horas ya no quede ningún hombre capaz de hacerlo dignamente. Por tanto, ¿no te parece, Simias, que todos lo sepan? De ningún modo, Entonces, ¿es que recuerdan lo que habían aprendido? necesariamente. Cuando han adquirido nuestras almas el conocimiento de esas mismas cosas, porque no es a partir de cuando hemos nacido como hombres. No, desde luego. Antes, por tanto. Sí, Por tanto, existían simias, las almas, incluso anteriormente, antes de existir en forma humana, aparte de los cuerpos, y tenían entendimiento. a no ser
que al mismo tiempo de nacer, Sócrates, adquiramos esos saberes, pues aún nos queda ese espacio de tiempo. Puede ser, compañero, pero ¿en qué otro tiempo los perdemos? Puesto que no nacemos conservándolos, según hace poco hemos reconocido. ¿O es que los perdemos en ese mismo en que los adquirimos? ¿Acaso puedes decirme algún otro tiempo? De ningún modo, Sócrates, es que no me di cuenta de qué decía un sinsentido. Entonces queda nuestro asunto así, simias. Si existen las cosas de que siempre hablamos, lo bello, lo bueno y toda la realidad de esa clase, y a ella referimos todos los datos de nuestros sentidos y hallamos que es una realidad nuestra subsistente de antes, y estas cosas las imaginamos de acuerdo con ella, es necesario que, así como esas cosas existen, también exista nuestra alma antes de que nosotros estemos en vida. Pero si no existen, este razonamiento que hemos dicho sería en vano. ¿Acaso es así? Y hay una idéntica necesidad de que existan esas cosas y nuestras almas antes de que nosotros hayamos nacido, y si no existen las unas, tampoco las otras. Me parece a mí, Sócrates, que en modo superlativo la necesidad es la misma de que existan y que el razonamiento llega a buen puerto en cuanto a lo de existir de igual modo nuestra alma antes de que nazcamos y la realidad de la que tú hablas. No tengo yo, pues, nada que me sea tan claro como eso, el que tales cosas existen al máximo, lo bello, lo bueno y todo lo demás que tú mencionabas hace un momento, y a mí me parece que queda suficientemente demostrado. Ok, bien, pues acabamos con la primera escena. Sí, acá estamos entrando de lleno a un nuevo tema. Sí, en la sesión pasada nos quedamos hablando de algo, ¿no? De que el filósofo pues, tiene que expresar el cuerpo, ¿no? Y que, en fin, hay una suerte de ciclo natural que se surge. Y acá de frente se pone el tema de la reminiscencia de la anamnesis, como hemos visto, ¿no? En toda esta sección se habla de ello. Y pues este tema no es nuevo para Platón, ya lo había tocado en el Menón, ¿sí? Para quienes no han visto, ya también está en nuestro canal de YouTube, el Menón, por si acaso, que lo hicimos el año pasado, ¿sí? En el Menón ya se había hecho este ejercicio, ¿se acuerdan? Con un esclavo, ¿no? Con un servidor, se le preguntaba cosas de geometría, y este servidor que no sabía nada, pero que sabía hablar griego, ¿no? Poco a poco iba dando las respuestas correctas, ¿no? Bueno, esto ya se sabe, lo está reciclando y lo está tratando de una nueva forma, Platón. Eso del aprender es recordar, ¿sí? Ahora, ¿y por qué él trae esto a colación? Porque se tiene que convencer a Simias de que el alma preexistía, ¿sí? Entonces, si este alma preexiste, es un indicio de que es inmortal, ¿no? Ahora, no solamente tiene que demostrar que el alma preexiste, sino que también tenía facultades y capacidades, como por ejemplo el aprender. Entonces, este argumento encaja perfectamente en el argumento de que el alma justamente, ¿no? Está más allá del cuerpo. Entonces, por eso también se utiliza, ¿no? Bueno, Simias dice que no recuerda, ¿no? Sí, lo he escuchado, pero no recuerdo, dice, no recuerdo, y así que quiero experimentar, que tú también, ¿no? En un ejercicio me hagas a mí recordar lo que ya habías dicho antes. Entonces, Sócrates, pues ahí empieza a dialogar con él, ¿no? Y dice algo, ¿no? Que ahora nos puede también, quizás, recordar también otras teorías de la modernidad. Por ejemplo, esta, ¿no? Dicen, empieza por los amantes. Dice, un amante cuando, por ejemplo, ¿no? Alguien está enamorado y, no sé, pues, la persona de la cual es afecto, no sé, tiene un pañuelo, ¿no? De repente se olvida su pañuelo. Entonces lo que hace la persona es, al ver el pañuelo, y también quizás el olor de la persona, recuerda a esa persona, ¿no? ¿Sí? El ejemplo que pone acá es de los amantes, dice, ¿no? Los objetos que acostumbran a usar los amados son, pues, atesorados por los amantes, ¿no? Se reconoce el objeto y a la vez en la mente, ¿sí? En la dianoia, surge la figura del amado, ¿sí? Este es el ejemplo que pone para justamente dar paso a decir, mira, esto es reminiscencia, ¿sí? Esto es reminiscencia. Claro, en nuestra actualidad, eso lo ha estudiado, pues, la ciencia de la sexología, y esto se llama, de alguna forma se llama fetichismo, ¿sí? Y acá pues voy a leerles una parte de un texto de Negri que habla de esto, para que vean que tiene que ver con este asunto de la reminiscencia, pero claro, en un sentido un poco más ligado con estos temas, ¿no? Les leo una pequeña parte nada más de este libro llamado Smorgasbord. Dice, ¿no? El fetichismo verdadero, sensu estricto, es lo que se llama pars pro toto, la parte por el todo, por el conjunto o la totalidad.
El interés del fetichista se concentra en la parte, digamos en las manos o en los pies, etcétera, ¿no? Lo que pudiera valer el resto del cuerpo está, por decirlo así, concentrado en una sola parte, la cual vale por el conjunto o la totalidad. Cuando se trata de prendas de vestir o objetos, estos valen por sí propios, como elementos excitatorios y de complacencia, sin necesidad de que alguien los use para el disfrute sexual del fetichista. Luego estoy diciendo, y con eso termino, el fetichista considera objeto de excitación y deseo alguna parte del cuerpo humano o alguna prenda relacionada con él. Esa parte o esa prenda fascina al fetichista y lo embeleza, excitándolo considerablemente y produciéndole goce intenso. Y luego recuerda que el término fetiche se tomó del francés, que también se dice fetiche, y el portugués, que se dice feticio, lo cual quiere decir embrujo, hechizo o encantamiento, ¿no? Sí, esto es simplemente para recordar que en la modernidad también se reconoce esto, ¿no? De que el objeto nos hace recordar a alguien, pero ya cuando es muy extremo este asunto ya puede llegar justamente a estos terrenos del fetichismo, ¿no? Bien, sigue diciendo Sócrates ahí en su diálogo con Simias, ¿no? La reminiscencia se origina a partir de cosas semejantes o diferentes, ¿no? Ahora, lo importante acá está en señalar que existe lo igual en sí mismo, ¿no? Esta palabrita en sí mismo va a salir mucho de acá en adelante, ¿no? El en sí, ¿no? Es decir, las ideas, pues, no está diciendo ideas, pero uno entiende, ¿no? Y que sabe algo de Platón, que está hablando del terreno de las ideas, está hablando de la idea de lo igual, justamente eso es lo igual en sí. Entonces, en este proceso de reminiscencia, uno lo que hace es aplica esa idea que tiene de lo igual en sí y en la realidad conoce cosas que son semejantes y diferentes, pero que tienen alguna relación con la igualdad, ¿no? Pero siempre lo que voy a ver con mis ojos en la realidad va a ser algo inferior a esto igual en sí, ¿no? Acá estamos justamente ya entrando en esta división platónica, ¿no? Del mundo de las ideas y de las formas, ¿no? Muy interesante esto de acá. Ahora, ¿cómo se llama esto en griego? Bueno, acá lo dice, ¿no? Lo igual en sí mismo es el autotoizón, ¿no? Esto ya va a tener muchas repercusiones en la metafísica, precisamente en la de Aristóteles, ¿no? El totieina y demás cosas, ¿sí? Pero acá ya se va, pues, anticipando este tema. Bueno, entonces al final, ¿en qué queda? En que, pues, Simias está ya pronto a convencerse de que, en efecto, el alma preexiste al cuerpo, ¿no? Y que preexiste y que además tiene esa facultad de conocimiento, ¿no? Que cuando uno nace, lo que simplemente hacemos es recordar. Todo conocimiento es recuerdo, ¿no? Y pues al final queda convencido, ¿no? Queda convencido justamente de esto, que las almas existían antes y que tenían entendimiento, ¿sí? Y eso es lo que hemos visto en esta primera sección de esta, del diálogo Fedón que estamos revisando ahora, ¿no? Sí, no sé si alguno tiene algún comentario, algo que no haya quedado claro, no sé, que quieran decir. En la siguiente ya vamos a hablar de otro tema, porque esto ya quedó cerrado acá. Vamos a hablar de la afinidad del alma con las realidades invisibles. Acá se pone el diálogo un poco más metafísico, ¿sí? Se pone más ontológico también, si la palabra cabe, ¿no? Porque vamos a hablar del ente, ¿no? Pero recuerden que todo esto está en un escenario, todo esto está siendo teatralizado en el momento en el cual Sócrates está a punto ya de tomar la cicuta y partir de este mundo. Así que es el mejor momento para hablar justamente de las realidades que están trascendentes a la muerte, ¿no? Y una de ellas es justamente la preocupación por el alma, ¿no? Vamos a ver más adelante que esa preocupación, que para Sócrates no es preocupación, porque él está totalmente convencido de que su alma va a sobreexistir a su cuerpo. Si ya existía antes, también va a existir después, pero sus discípulos, o los que están escuchándolo, no tienen esa certeza. Ellos están dubitativos, están todavía con el temor de que el alma se extinga junto con el cuerpo, ¿no? Lo cual es muy natural, y ya vamos a decir por qué, ¿sí? Quizás ahora en esta cultura que ve mucho el cristianismo, pues uno ¿no? Comprende mejor a Sócrates, ¿no? Pero en esta época, ¿no? En este siglo, hace más de 2000 años atrás, no era un asunto tan sencillo decir que el alma es inmortal, ¿sí? Es más, hasta ahora todavía, ¿no? Mucha gente no está totalmente convencida de que el alma sea inmortal, ¿no? Pero en fin, tenemos un contexto distinto también a este, ¿no? Jocelyn, te escuchamos. Sí, justamente esto justo lo que decías, que luego de acá se cierra simplemente y pasamos a otro tema. Y de hecho, acá no hay mucha discusión, simplemente Sócrates se pone, bueno, Platón
te pone, o sucede esto o sucede lo otro, ¿no? Y ya no analiza tanto en el tema, por ejemplo, de la reminiscencia, porque me imagino que tanto se supone que ya se tiene como hecho, listo, punto, ¿no? Cosa que igual sí se hace notar en este apartado porque realmente merece más análisis que solamente o recuerdas o sabes todo, que es lo que básicamente he dicho, o lo sabes todo o recuerdas. Y evidentemente te lleva, ni siquiera es agua a su molino, sino es un río hacia su molino, ¿no? O sea, sí, acá no hay mucha discusión en este apartado. Y lo que, bueno, me imagino porque también se vio más eso en el Menón, ¿no? Me imagino porque ya se discutió bastante en el Menón. Y de hecho también en el Menón habíamos, creo que también puesto al tapete esto, porque parte de este planteamiento platónico se toma tal vez pues, de un modo bastante superficial en cuanto a las pedagogías contemporáneas. Habíamos mencionado también, recuerdo, en aquella discusión. Sobre todo por esto, o sea, porque esto del aprendizaje no es sino recordar y entonces hoy con los modelos es el alumno el que dirige la clase porque es en él quienes están los conocimientos, quien es de él que va a brotar toda la sabiduría y todo eso. Y habíamos dicho, bueno, es que el esclavo, si es que llegó a esas conclusiones, es porque Sócrates hizo la pregunta correcta y lo guió de un modo correcto. Entonces el maestro no es un cualquiera tampoco, ¿no? No es un guía simplemente así porque sí, ¿no? Y de hecho acá lo que también decía acá es quien hace la pregunta correcta puede hacer que otras personas lleguen a conclusiones semejantes. No es que cualquiera pueda simplemente extraer ciertos conocimientos de los demás, ¿no? Y parece que eso en este caso, pues tal vez las pedagogías contemporáneas olvidan esa parte importante de que el maestro igual sigue teniendo preponderancia en cuanto al conocimiento y al cómo saber también interrogar, ¿no? Lo otro es que, bueno, como esto lo zanja Platón en este apartado, pues no hay mucho a discutir de cómo es que tal vez una microteoría de aprendizaje que se pueda dar acá, porque lo cierra no es el tema definitivamente más importante del texto, eso ya lo vamos a ver después, porque es más respecto al tema continuamos con las discusiones del alma, pero igual quería recordar un poquito esto, ¿no? Porque sí, muchos se quedaron más con esta parte, sobre todo el ámbito pedagógico, que igual lo toman de modo superficial, ¿no? Sí, bueno, sí, hay que recordar justamente, ¿no? Como dices, que en este diálogo hay muchas otras teorías que ya se presuponen, ¿no? Esta es una de ellas, por ejemplo, de la anamnesis, ¿sí? Recordemos que estamos pues ya en la época de la maduración ya de Platón, o sea, ya ha escrito bastante también, ¿no? Entonces, se entiende que no le dé más espacio porque, o sea, ya te diría, ¿no? Revisa el Menón, ¿no? Ahí está todo ya, ahí ya te he explicado en un diálogo entero todo este tema de la anamnesis, así que cerramos con eso y acá lo estoy utilizando para construir este andamiaje que vamos a llegar al final, ¿no? Que es el tema del alma y su relación con el mundo de las ideas, ¿no? Eso es el argumento principal de este diálogo, ¿no? Pero sí hay que recordar también que el análisis también tiene sus propios problemas, ¿no? Bien, pues entonces si ya no hay ninguna otra aportación más, por el momento podemos seguir con el diálogo y ahora sí. Vamos ahora con una sección corta, pero súper interesante, la verdad. Desde la 77A hasta la 80. Y acá vamos a hablar justamente de la afinidad que hay entre el alma y las realidades invisibles, ¿sí? Así que vamos nuevamente, nos metemos en los papeles y empecemos, o continuemos, mejor dicho, el diálogo que se quedó con Cebes, ahí pendiente, Cebes y Simías, ¿sí? Entonces, comienzo en 3, 2, 1 y ya. ¿Y para Cebes qué? Porque también hay que convencer a Cebes. Satisfactoriamente, al menos según supongo, aunque es el más resistente de los humanos en el prestar fe a los argumentos, pero pienso que está bien persuadido de eso.
de que antes de nacer nosotros existía nuestra alma. No obstante, en cuanto a que después de que hayamos muerto aún existirá, no me parece a mí, Sócrates, que esté demostrado, sino que todavía está en pie la objeción que Cebes exponía hace unos momentos, esa de la gente temerosa de que al tiempo que el ser humano perezca, se disperse su alma, y esto sea para ella el fin de su existencia. Porque, ¿qué impide que ella nazca y se constituya de cualquier origen y que exista aún antes de llegar a un cuerpo humano y que luego de llegar y separarse de este, entonces también ella alcance su fin y perezca? Dice bien Simias, está claro pues que queda demostrado algo así como la mitad de lo que es preciso, que antes de nacer nosotros ya existía nuestra alma. Pero es preciso demostrar, además, que también después de que hayamos muerto Sí. existirá no en menor grado que antes de que naciéramos, si es que la demostración ha de alcanzar su final. Ya está demostrado, Simas y Cebes, incluso en este momento, si quieren ensamblar en uno solo este argumento y el que hemos acordado antes de este, el de que todo lo que vive nace de lo que ha muerto. Pues si nuestra alma existe antes ya, y le es necesario a ella, al ir a la vida y nacer, no hacer de ningún otro origen, sino de la muerte y del estar muerto, ¿cómo no será necesario que ella exista también tras haber muerto, ya que es forzoso nacer de nuevo? Aunque lo que dicen ya está demostrado incluso ahora. Sin embargo, me parece que tanto tú como Simias tienen ganas de que tratemos en detalle aún más este argumento y que están atemorizados como los niños de que en realidad el viento, al salir ella del cuerpo, la disperse y la disuelva. Sobre todo cuando en el momento de la muerte uno se encuentre no con la calma, sino en medio de un fuerte ventarrón. Entonces Cebes, sonriendo, le contestó. Ay, Sócrates, como si estuviéramos atemorizados. Intenta convencernos. O mejor, no es que estemos temerosos, sino que probablemente hay en nosotros un niño que se atemoriza ante esas cosas. Intenta pues persuadirlo de que no tema a la muerte como al coco. En tal caso, es preciso entonar conjuros cada día hasta que lo hayan conjurado. Pero ¿de dónde, Sócrates, vamos a sacar un buen conjurador de tales temores una vez que tú nos dejas? Amplias Grecias sedes, y en ella hay hombres de valer. Y son muchos los pueblos de los bárbaros que deben escrutar todos en busca de un conjurador semejante, sin escatimar dineros ni fatigas, en la convicción de que no hay cosa en que puedan gastar más oportunamente sus haberes. Deben buscarlo ustedes mismos y unos con otros, porque tal vez no encuentren fácilmente quienes sean capaces de hacerlo más que ustedes. Bien, así se hará, pero regresemos al punto donde lo dejamos, si es que es de tu gusto. Claro que es de mi gusto. ¿Cómo pues no hacerlo? Dices bien. Por tanto, conviene que nosotros nos preguntemos a qué clase de cosa le conviene sufrir ese proceso, el descomponerse. Y a propósito, ¿de qué clase de cosa hay que temer que le suceda lo mismo y a qué otra cosa no? Y después de esto, entonces, examinemos cuál de las dos es el alma. Según eso, habrá que estar confiados, sentir temor acerca del alma nuestra. ¿Verdad dices? Le conviene, por tanto, a lo que se ha compuesto y a lo que es compuesto por naturaleza sufrir eso, descomponerse del mismo modo como se compuso. Y si hay algo que es simple, solo a eso no le toca experimentar ese proceso si es que le toca algo. Me parece a mí que es así. Precisamente las cosas que son siempre del mismo modo y se encuentran en iguales condiciones, estas es extraordinariamente probable que sean las simples, mientras que las que están en condiciones diversas y en diversas formas, esas serán las compuestas. A mí al menos así me lo parece. Vayamos pues ahora hacia lo que tratábamos en nuestro coloquio de antes, la entidad misma, de cuyo ser dábamos razón a preguntar y responder, ¿acaso es siempre de igual modo en idéntica condición o unas veces de una manera y otras de otra? Lo igual en sí mismo, lo bello en sí, lo que cada cosa es en realidad, lo ente, ¿admite alguna vez un cambio y de cualquier tipo? Por lo que es siempre cada uno de los mismos entes, que es de aspecto único en sí mismo, se mantiene idéntico y en las mismas condiciones y nunca en ninguna parte y de ningún modo acepta variación alguna. Es necesario que se mantengan idénticos y en las mismas condiciones, Sócrates. ¿Qué pasa con la multitud de cosas bellas?
como por ejemplo personas o caballos o vestidos o cualquier otro género de cosas semejantes o de cosas iguales o de todas aquellas que son homónimas con las de antes. ¿Acaso se mantienen idénticas? O todo lo contrario de aquellas, ni son iguales a sí mismas, ni unas a otras, nunca, ni en una palabra, de ningún modo son idénticas. Así son, a su vez, estas cosas jamás se presentan de igual modo. ¿No es cierto que estas puedes tocarlas y verlas y captarlas con los demás sentidos, mientras que a las que se mantienen idénticas no es posible captarlas jamás con ningún otro medio, sino con el razonamiento de la inteligencia, ya que tales entidades son invisibles y no son objeto de la mirada? Por completo, dices verdad. Admitiremos entonces, ¿quieres? Dos clases de seres, la una visible y la otra invisible. Admitámoslo también. Y la invisible se mantiene siempre idéntica, en tanto que la visible jamás se mantiene de la misma forma. También esto lo admitiremos. Vamos adelante. Hay una parte de nosotros, que es el cuerpo, y otra el alma. Ciertamente. ¿A cuál entonces de las dos clases afirmamos que es más afín y familiar el cuerpo? Para cualquiera resulta evidente esto, a la de lo visible. ¿Y que el alma es perceptible por la vista o invisible? No es visible al menos para los hombres, Sócrates. Ahora bien, estamos hablando de lo visible y lo no visible para la naturaleza humana. ¿O crees que en referencia a alguna otra cosa? A la naturaleza humana. ¿Qué afirmamos pues acerca del alma? ¿Que es visible o invisible? No es visible. Invisible entonces. Sí, Por tanto, el alma es más afín que el cuerpo a lo invisible y éste lo es a lo visible. con toda necesidad, Sócrates. ¿No es esto lo que decíamos hace un rato? Que el alma cuando utiliza el cuerpo para observar algo, sea por medio de la vista, por medio del oído, por medio de algún otro sentido, pues en esto consiste lo de por medio del cuerpo. En el observar algo por medio de un sentido, entonces es arrastrada por el cuerpo hacia las cosas que nunca se presentan idénticas y ella se extravía, se perturba y se marea como si sufriera vértigos mientras se mantiene en contacto con esas cosas. Ciertamente. En cambio, siempre que ella las observa por sí misma, entonces se orienta hacia lo puro, lo siempre existente e inmortal, que se mantiene idéntico y como si fuera de su misma especie, se reúne con ello, en tanto que se halla consigo misma y que le es posible y se ve libre de extravío en relación con las cosas que se mantienen idénticas y con el mismo aspecto, mientras que está en contacto con estas. A esta experiencia, eso es lo que se llama meditación. Hablas del todo bella y certeramente, Sócrates. ¿A cuál de las dos clases de cosas, tanto por lo de antes como por lo de ahora decimos, te parece que es el alma más afín y connatural? Cualquiera, incluso el más lerdo en aprender, creo que concedería a Sócrates, de acuerdo con tu indagación, que el alma es por completo y en todo más afín a lo que siempre es idéntico que a lo que no lo es. ¿Y del cuerpo qué? Se asemeja a lo otro. Míralo también con el enfoque siguiente. Siempre que estén en un mismo organismo, alma y cuerpo, al uno le prescribe la naturaleza que sea esclavo y esté sometido, y a la otra mandar y ser dueña. Y según esto, de nuevo, ¿cuál de ellos te parece que es semejante a lo divino y cuál a lo mortal? ¿O no te parece que lo divino es lo que está naturalmente capacitado para mandar y ejercer de guía, mientras que lo mortal lo está para ser guiado y hacer de siervo? Me lo parece, desde luego. ¿Mm? Bien, segunda escena, y acá estamos hablando ya del alma, ¿no? Y empieza con una pequeña broma, pero que en verdad no tiene nada de broma, ¿no? Recordemos que Platón cuando bromea, ¿no? Dice cosas serias, a veces, ¿no? Hace todo lo contrario. Así que revisemos, pues, este asunto de por qué le tienen miedo a que el alma se disuelva junto al cuerpo, ¿no? Sí, estamos acá, empezamos en estas líneas. Y claro, antes de esto, Simias ya está convencido, pero Cebes necesita uno más persuasión, ¿no? Con Cebes se necesita más persuasión, más argumentos, porque Cebes así nomás no se deja convencer. Entonces, ahora viene el diálogo con Cebes, ¿no? Y ahí viene pues el tema de la broma, ¿no? ¿No? Que quizás nosotros somos niños y le tememos ¿no? a que el alma se disperse, ¿no? Le tememos al coco prácticamente, ¿no? Hacen esa pequeña broma y luego Sócrates dice, ya, entonces hay que hacer conjuros, y él dice, ya, pero ¿quién va a ser el conjurador sino tú? Y dice, no, que hay otros conjuros también, hay conjuradores también en los bárbaros y hay gente más.
Bueno, en fin, esa es la broma que hacen. Ya, ahora, ¿por qué no es tan broma? Bien, porque quienes han estudiado el tema del alma, los psicólogos de las profundidades, ¿no? Le hace la escuela de Carl Jung, ellos han descubierto que en los pueblos primitivos, ¿sí? Hay un miedo a que el alma se quiebra, se pierda o se rompa. Es un miedo natural. Y justamente ahí viene el esquizofrénico, ¿no? El esquizofrénico es quien está escindido, dividido, quien tiene el alma rota. O sea, en las antiguas concepciones de todos los pueblos está siempre el temor porque el alma se vaya, se escape o se quiebre, ¿no? O que sea poseído por alguien. En fin, eso es natural, está en todas las religiones, culturas también, de las que se ha estudiado, ¿no? Quizás por ahí hay una que no, pero sería una excepción. Ahora, en Grecia esto es incluso mucho más exacerbado porque recordemos que los griegos han pasado también por todo un proceso de evolución respecto a cómo han concebido el alma, ¿no? Y si recuerdan ustedes sus lecturas de Homero, ¿no? En Homero, pues, el alma no es como lo plantea ahora Platón, ¿no? ¿Sí? El alma en antigua Grecia, en la mentalidad trágica, el alma también era, luego de morir el cuerpo, era como una sombra que se iba a la Hades y ahí se quedaba, ¿sí? Luego ya viene el tema de la isla de los bienaventurados, en fin, pero o sea, el alma dentro de la mentalidad trágica también se disuelve, se extingue, y por eso el ser inmortal está ser inmortal en el recuerdo, ¿no? En el valor que tuvo uno en vida, en fin. Era otra manera de entender la inmortalidad, pero no era a través del alma específicamente o explícitamente. Entonces, esta broma no es tan broma porque en verdad se tenía esta duda de qué pasa con el alma, ¿no? O sea, la mitad del argumento está demostrado ya. Antes de que nazcamos, el alma preexistía ya, pero no estamos seguros si el alma va a post-existir tras la muerte del cuerpo, ¿sí? Entonces, esta broma por eso no es tan broma, porque en verdad sí hay un temor, ¿no? Porque ¿quién puede estar tan seguro, no? ¿Quién de nosotros cree que en efecto el alma es inmortal, no? Yo que tengo alumnos que son de psicología en una universidad que enseño, yo les hago esa pregunta cada vez que empiezan las clases y trato el tema del alma, ¿no? Le digo, alcen la mano quienes creen que el alma es inmortal. No todos levantan la mano, ¿no? Si es más, entre nosotros mismos también, no sé si todos creen que el alma es inmortal, ¿no? Seguramente muchos tienen sus creencias personales y quizás esa no involucra que el alma sea inmortal. Entonces es un argumento fuerte este de aquí, de creer que el alma es inmortal. Sócrates te va a querer convencer por el razonamiento, ¿no? Y cuando ya no se puede el razonamiento, por medio del mito, pero eso todavía falta, todavía unos capítulos más, ¿sí? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado, ¿no? O sea, está bien la broma, pero hay que entenderlo también, ¿no? En nuestro contexto, ¿no? No es que sean niños atemorizados, ¿no? En general, la mentalidad antigua tenía esa concepción, ¿no? Bien, entonces ahora viene la digresión de qué clase de cosas se descompone, ¿no? Y cómo se descompone. Bueno, tenemos cosas, él empieza así, ¿no? Tenemos cosas simples y cosas compuestas. Las cosas simples son siempre del mismo modo, son iguales, ¿sí? Y así son siempre. En cambio, las cosas compuestas son de diversas condiciones y son de diferentes formas, ¿sí? Ya, eso queda como la base del argumento, ¿ya? Ahora, lo en sí, ¿no? Lo en sí, lo que es, lo ente, ¿no? Acá lo dice, lo ente, el toón, ¿no? Acá está hablando obviamente de las ideas, ¿no? El autojo esti, ¿no? En fin, estas cosas, lo igual en sí, lo bello en sí, es necesario que se mantengan siempre idénticas, es decir, son cosas simples. En cambio, las cosas que vemos en nuestro día a día, la multitud de cosas, ya sean personas, caballos, vestidos, son cosas compuestas, ¿sí? Las cosas que son en sí mismas no se captan sino por medio, acá lo dice, ¿no? De razonamiento de la inteligencia, ¿no? Por medio de la dianoia de logos, ¿sí? Por medio de la dianoia de logos, por medio de razonamiento de la inteligencia, se captan los entes invisibles. Y acá, ojo con esta palabrita invisible, es aides, ¿sí? Aides. Y aides suena a un dios griego, sino suena a Hades. Y acá va a haber un gran juego con estas dos palabras, ¿no? Entre lo invisible y el Hades, ¿sí? Entonces, tenemos dos clases, ¿no? Lo visible y lo invisible. Lo visible está más relacionado obviamente con el cuerpo y lo invisible con el alma, ¿sí? Recordemos que lo invisible se capta solamente con justamente estas facultades que tiene el alma, ¿sí? Ahora, cuando el alma se mantiene en contacto con el cuerpo,
el alma se extravía, porque se deja arrastrar por el peso justamente del cuerpo. Y finalmente, porque todavía no acaba con la exposición, menciona que hay un orden natural, ¿sí? Hay un orden natural. En el orden natural de las cosas, lo divino está más capacitado para ejercer de guía que lo mortal, ¿no? Ahora, haciendo otra vez el símil, ¿no? El alma, ¿a qué más se parece? ¿A lo mortal o a lo divino? Entonces se dice, ¿no? Esto cualquiera se da cuenta, dice, ¿no? Hasta un lerdo, en fin, todo el mundo se da cuenta que, claro, el alma está más cerca a lo invisible y todo eso. Entonces, el alma estaría más cerca a lo divino y el cuerpo más cerca a lo mortal, ¿sí? Y se habla esta es una dialéctica, ¿no? No me extrañaría que Hegel haya tomado su famosa dialéctica amo-esclavo de acá. Acá clarito está expuesto, ¿no? Hay alguien que tiene que ser amo y hay alguien que tiene que ser esclavo. Hay alguien que tiene que mandar y hay alguien que tiene que obedecer, ¿no? Y naturalmente le corresponde a lo divino mandar y a lo mortal obedecer, ¿sí? Naturalmente lo divino debe ejercer de guía, en cambio lo mortal debe, pues, justamente ser guiado por él, ¿sí? Entonces, dialéctica amo esclavo, divino mortal, guía guiado, y si hacemos la extrapolación, alma cuerpo, ¿no? Y así nos quedamos ahorita con estos argumentos puestos para seguir ya luego con lo que continúa, ¿no? Sí, no sé si alguien tiene alguna consulta, duda, o si quieren agregar algo. A ver, Marco, te escuchamos. Sí, ¿qué tal, Max? ¿Qué tal, chicos? Ya, ¿qué tal? Espero que estén bien. Hay algo que me llamó la atención viendo lo que la nota en griego que pones a los lados. En la palabra meditación pusiste frónesis, me parece, ¿no? Sí, se dice frónesis en griego. Ahí pues, dijeron la palabra meditación, pero es frónesis. Que de hecho me parece muy interesante, porque capaz cuando uno lee este párrafo como tal y ve la palabra meditación, se le puede venir, bueno, aparte del New Age, ¿no? Se le puede venir lo que es una meditación asiática, ¿no? Que es un poco más descendente. En el caso de frónesis tenemos pensamiento, y habría que ver qué tanto se refiere con frónesis, en este caso Platón, porque puede ser un pensamiento en moral pensamiento, es decir, un pensamiento ascendente en el sentido de episteme, llegar a lo que es la episteme, ¿no? Dejar de lado lo que es la doxa, las opiniones, la cuestión sensible. O si lo llevamos en meditación a la palabra, como lo entendemos pues coloquialmente, a partir de la tradición yogística por ahí, es mucho más descendente, al menos yo lo consigo de esa manera, en el sentido de que se apaga lo que es pues los sentidos para sentir lo que es pues de manera más pura lo que es la realidad, pero también no se concibe mucho lo que es el pensamiento, sino que es mucho más una sensación mística, ¿no? Lo que es los planos de conciencia. Justamente quería pues tener eso en consideración, porque nos puede llevar a entender el texto de manera muy diferente con respecto a lo que es la palabra meditación y con respecto a lo que es la palabra frónesis. Eso era. Sí, Marco, no, buena observación. De hecho, justamente iba a mencionar algo. Cuando se habla de sabiduría, también se habla justamente de frónesis, y acá también en meditación. Está haciendo referencia a esta parte del texto, Marco, ¿no? Cuando Sócrates dice, ¿no? En cambio, siempre que ella observa por sí misma, se orienta hacia lo puro, siempre existente e inmortal, claro, el alma, ¿no? Como si fuera de su misma especie, se reúne con ello en tanto que sea consigo misma. O sea, el alma consigo misma capta lo puro, lo inmortal, ¿no? ¿Sí? Ahora, esa experiencia de captar lo puro, lo inmortal, o sea, esa experiencia del alma captando lo puro, lo inmortal, esa alma consigo misma, ya, a esa experiencia, dice, se llama frónesis, ¿no? Así es como lo menciona en griego. Ahora, recordemos que los filósofos juegan muchos con las palabras, ¿no? Eso es en toda época, en todo lugar, los filósofos siempre han jugado con las palabras, crean nuevas palabras, neologismos, ¿no? O le dan un sentido nuevo a una palabra que ya existía. Entonces, no me extrañaría que Platón esté también haciendo lo mismo, ¿no? Claro, este diálogo también está en paralelo con las doctrinas pitagóricas. Así que creo que puede ser tanto lo uno como lo otro, Marco, ¿no? ¿Sí? Acá, como ves, no hay notas al pie, no te dice el autor, sí, no, esto es pitagórico, ¿no? Porque ya Platón conocía a Pitágoras y Pitágoras sí tuvo relación con el as y todo. No te dice nada, simplemente te lo deja así nada más. Claro, y uno dice, meditación, entonces es la meditación budista, ¿no? No creo que sea una meditación budista, es una meditación griega, y esa meditación griega, pues, en este aspecto lo está llamando el frónesis, ¿no? Porque la palabra sí, pues, da para muchas cosas. En Y efecto. tendría relación también con el dios Apolo por ahí, ¿no?
si lo tomamos con el aspecto de pitagorismo. Podría ser los dos, efectivamente. Joseph, te escuchamos a ver qué nos quieres decir. Sí, bueno, todo este pequeño apartado, bueno, más que a Hegel inclusive, bueno, me hizo recordar más, uno, evidentemente a Kant, y luego a Schopenhauer, ¿no? De hecho, ¿se acuerdan de la palabra que teníamos inconveniente con la traducción? En la última lectura estábamos leyendo también sobre la cuádruple raíz del principio de razón suficiente. De Y Sonnenheit. claro, y justo también hacía referencia a una palabra tan problemática como podría ser tal vez la meditación o la frónesis, y que era este más bien enfoque más amplio que se da con el razonamiento, que también puede incidir en tu conducta, pero también parte de esta asociación de ideas en general, ¿no? Bueno, tomo esto porque en realidad sí siento que aquí es, al menos para algunos pensadores posteriores, más que esta dialéctica, es inclusive el modo de cómo presentar ciertos problemas y resolverlos, ¿no? Que es a partir, pues, de una, podríamos decirlo, nociología, ¿no? Porque al final, ¿qué es lo que hace Platón aquí? Es explicarnos cómo conocemos y utilizar ese cómo conocemos para darnos razones y argumentos, ¿no? Aunque igual creo también entenderá que no con todos va a funcionar y va a tener que igual tomar la parte mítica que puede ser mucho más convincente, efectivamente, ¿no? Pero aquí ya está ese modo mucho más claro, inclusive diría con hasta terminologías que, bueno, podría haber encontrado, como te digo, tanto en Kant como en Schopenhauer, que también igual, o sea, toda la construcción que van a hacer va a partir de la nociología, ¿no? De cómo conocemos, ¿no? Entonces, o sea, Platón igual siendo maestro desde siempre, al menos también en modo de abordar preguntas, ¿no? Y cómo dar ciertas respuestas. No, quería hacer ese comentario en esta parte chiquita. Sí, sí, de hecho hay mucho de nociología aquí, ¿no? Nociología es la disciplina filosófica que se encarga de estudiar el conocimiento, la gnosis es conocimiento, ¿no? Y claro, acá se está diciendo, mira, ¿cómo conocemos las cosas? Con el alma, ¿no? O sea, el cuerpo nos da impresiones, pero si el alma no tuviera ese en sí, ¿no? Ese bello en sí, ese justo en sí, no podría justamente identificar las cosas. O sea, acá se presta para N cosas, para N teorías, ¿no? Y está justamente la riqueza de leer a los clásicos, y el clásico de los clásicos, de todos los clásicos, de los superclásicos de la filosofía, es Platón, ¿sí? Es justamente el divino Platón, ¿no? Acá estamos ya 3 años leyéndolo y cada vez nos sorprendemos más de las cosas que salen, ¿no? Bien, pues entonces, si ya quedó establecido que nuestra alma, pues, tiene estas facultades, vamos con la siguiente parte, a menos que alguien quiera también decir algo, ¿no? Y ahora vamos a hablar de los fantasmas, ¿ah? No se le escapa nada, pero vamos a hablar de los fantasmas. ¿Qué pasa con las almas errantes, ¿no? Con los fantasmas, con lo que se conoce justamente así, ¿no? Como las almas en pena, ¿no? Se va a hablar de eso también, ¿sí? Se va a hablar también de eso. ¿Qué naturaleza tienen? ¿Por qué están en esa condición? De eso vamos a ver en esta tercera escena, que también es corta, que va de la 80A a la 84C. Así que nos ponemos entonces nuevamente en modo de lectura platónica, ¿sí? Ya. Nos quedamos en la 80A. Entonces empiezo yo en 3, 2, 1 y ya. Entonces, Cebes, ¿a cuál de los dos se parece el alma? Está claro, Sócrates, que el alma a lo divino y el cuerpo a lo mortal. Examina, pues, si de todo lo dicho se nos deduce esto, que el alma es lo más semejante a lo divino, inmortal, inteligible, uniforme, indisoluble, y que está siempre idéntico consigo mismo, mientras que a su vez el cuerpo es lo más semejante a lo humano, mortal, multiforme, irracional, soluble, y que nunca está idéntico a sí mismo. ¿Podemos decir alguna otra cosa en contra de esto, querido Cebes, por lo que no sea así? No podemos. Entonces, ¿qué? Si las cosas se presentan así, ¿no le conviene al cuerpo disolverse pronto y el alma, en cambio, ser por completo indisoluble o muy próxima a ello? Pues, ¿cómo no?
Te das cuenta, pues, que cuando muere una persona, su parte visible del cuerpo, que queda expuesto en un lugar visible, eso que llamamos cadáver, a lo que le conviene disolverse, descomponerse, disiparse, no sufre nada de esto enseguida, sino que permanece con aspecto propio durante un cierto tiempo, si es que uno muere en buena condición y en un estado favorable y aún mucho tiempo, pues si el cuerpo se queda enjuto y momificado, como los que son momificados en Egipto, casi por completo se conserva durante un tiempo incalculable. En unas partes del cuerpo, incluso cuando él se pudra, los huesos, nervios y todos los semejantes son generalmente, por así decirlo, inmortales o no. Sí, Por tanto, el alma, lo invisible, es lo que se marcha hacia un lugar distinto de tal clase noble, puro e invisible, hacia el Hades, en sentido auténtico, a la compañía de la divinidad buena y sabia, a donde si Dios quiere, muy pronto ha de irse también el alma mía, esta alma nuestra, que es así y lo es por naturaleza, al separarse del cuerpo, al punto se disolverá y quedará destruida, como dice la mayoría de la gente, de ningún modo, queridos Cebes y Simias. Lo que pasa de seguro es lo siguiente, que se separa pura, sin arrastrar nada del cuerpo, cuando ha pasado la vida sin comunicarse con él por su propia voluntad, sino rehuyéndolo y concentrándose en sí misma, ya que se había ejercitado continuamente en ello, lo que no significa otra cosa sino que estuvo filosofando rectamente y que de verdad se ejercitaba en estar muerta con soltura. ¿O es que no viene a ser eso la preocupación de la muerte? completamente. Por lo tanto, estando en tal condición, se va hacia lo que es semejante a ella, lo invisible, lo divino, inmortal y sabio. Y al llegar allí está a su alcance ser feliz, apartada de errores, insensateces, terrores, pasiones salvajes y de todos los demás males humanos, como se dice de los iniciados en los misterios, para pasar de verdad el resto del tiempo en compañía con los dioses. ¿Lo diremos así, Cebes, o de otro modo? Así, Proseus. Pero en cambio, si es que supongo se separa del cuerpo contaminada, impura, con su trato continuo con el cuerpo y por atenderlo y amarlo, estando incluso hechizada por él, y por los deseos y placeres hasta el punto de no apreciar como verdadera ninguna otra cosa sino lo corpóreo, lo que uno puede tocar, ver y beber y comer y utilizar para los placeres del sexo, mientras que lo que para los ojos es oscuro e invisible y solo aprehensible por el entendimiento y la filosofía, eso está acostumbrada a odiarlo, temerlo y rechazarlo. ¿Crees que un alma que está en tal condición se separará límpida ella en sí misma? No, de ningún modo. Por lo tanto, creo que quedará deformada por lo corpóreo, que la comunidad y la colaboración del cuerpo con ella, a causa del continuo trato y de la excesiva atención, le ha hecho con natural. Sin duda. Pero hay que suponer, amigo mío, que eso es embarazoso, pesado, terrestre y visible. Así que el alma, al retenerlo, se hace pesada y es arrastrada de nuevo hacia el terreno visible por temor a lo invisible y al Hades, como se dice, dando vueltas en torno a los monumentos fúnebres y las tumbas, en torno a los que en efecto han sido vistos algunos fantasmas sombríos de alma, y tales espectros los proporcionan las almas de esta clase, las que no se han liberado con pureza, sino que participan de lo visible. Por eso justamente se dejan ver. Es lógico, en efecto, Sócrates. Lógico, ciertamente, Cebes, y también que estas no son en modo alguno las de los buenos, sino las de los malos, las que están forzadas a vagar en pago de la pena de su anterior crianza, que fue mala, y vagan errantes, hasta que por el anhelo de lo que las acompaña, como un lastre o corpóreo, de nuevo queden ligadas a un cuerpo, y se ven ligadas, como es natural, a los de caracteres semejantes a ellos que se habían ejercitado ellas, de hecho, en su vida anterior. ¿Cuáles son esos que dice Sócrates? Por ejemplo, los que se han dedicado a glotonerías, actos de lujuria, que su afección a la bebida, y que no se hayan moderado, esos es verosímil que se encarnen en las estirpes de los asnos y las bestias de tal clase, ¿no lo crees? Es, en efecto, muy verosímil lo que dices. Y los que han preferido las injusticias, tiranías y rapiñas en las razas de los lobos y de los halcones y de los milanos, ¿o a qué otro lugar decimos que se encaminan las almas de esta clase? Sin duda, hacia tales estirpes.
Así que está claro que también las demás irán cada una de acuerdo con lo semejante a sus hábitos anteriores. Queda claro, ¿cómo no? Por tanto, los más felices de entre estos son entonces los que se van hacia un mejor dominio, los que han practicado la virtud democrática y política, esa que llaman cordura y justicia, que se desarrolla por la costumbre y el uso sin apoyo de la filosofía y la razón. ¿En qué respecto son los más felices? En el de que es verosímil que estos accedan a una estirpe cívica y civilizada, como por caso la de las abejas, o la de las avispas, o la de las hormigas, y también de vuelta al mismo linaje humano, y que de ellos nazcan hombres sensatos. ¿Es verosímil? Sin embargo, a la estirpe de los dioses no es lícito que tengan acceso quien haya partido sin haber filosofado y no esté enteramente puro, sino tan solo el amante del saber. Así que por tales razones, camaradas, simias y cebes, los filósofos de verdad rechazan todas las pasiones del cuerpo y se mantienen sobrios y no ceden ante ellas, y no por temor a la ruina económica y a la pobreza, como la mayoría de los codiciosos, y tampoco es que de otro lado sientan miedo de la deshonra y el desprestigio de la miseria, como los ávidos de poder y de honores, y por ello luego se abstienen de esas cosas. No sería propio de ellos, desde luego, Sócrates. Por cierto que no, por Zeus. Así que entonces, mandando a paseo todo esto, Cebes, aquellos a los que les importa algo su propia alma y que no viven amoldándose al cuerpo, no van por los mismos caminos que estos, que no saben a dónde se encaminan, sino que considerando que no deben actuar en sentido contrario a la filosofía y a la liberación y a la pureza de esta, se dirigen de acuerdo con ella, siguiéndola por donde ella los guía. ¿Cómo Sócrates? Yo te lo diré. Conocen pues los amantes del saber que cuando la filosofía se hace cargo de su alma, está sencillamente encadenada y apresada dentro del cuerpo y obligada a examinar la realidad a través de este como a través de una prisión, y no ella por sí misma, sino dando vueltas en una total ignorancia y advirtiendo que lo terrible del aprisionamiento es a causa del deseo, de tal modo que el propio encadenado puede ser colaborador de su estar aprisionado. Lo que digo es que entonces reconocen los amantes del saber que al hacerse cargo la filosofía de su alma, que está en esa condición, la exhorta suavemente e intenta liberarla, mostrándole que el examen a través de los ojos está lleno de engaño, y de engaño también el de los oídos y el de todos los sentidos, persuadiéndola a prescindir de ellos en cuanto no les sean de uso forzoso, aconsejándole que se concentre consigo misma y se recoja, y que no confíe en ninguna otra cosa, sino tan solo en sí misma, en lo que ella por sí misma capte de lo real como algo que es en sí, y que lo que observe a través de otras cosas que es distinto en seres distintos, nada juzgue como verdadero, que lo de tal clase es sensible y visible, y lo que ella contempla inteligible e invisible. Así que, como no piensa que deba oponerse a tal liberación, el alma, muy en verdad propia de un filósofo, se aparta así de los placeres y pasiones y pesares y terrores en todo lo que es capaz, reflexionando que siempre que se regocija o se temoriza o se apena o se apasiona a fondo, no ha sufrido ningún daño tan grande de las cosas que uno puede creer como si sufriera una enfermedad o hiciera un gasto mediante sus apetencias, sino que sufre eso que es el más grande y el extremo de los males y no lo toma en cuenta. ¿Qué es eso, Sócrates? Que el alma de cualquier humano se ve forzada al tiempo que siente un fuerte placer o un gran dolor por algo, a considerar que aquello hacia lo que precisamente experimenta tal cosa es lo más evidente y verdadero, cuando no es así. Eso sucede en general con las cosas visibles o no. En efecto, sí. Así que en esa experiencia el alma se encadena al máximo con el cuerpo, ¿Cómo es? porque cada placer y dolor, como si tuviera un clavo, la clava en el cuerpo y la fija como un broche y la hace corpórea al producirle la opinión de que son verdaderas las cosas que entonces el cuerpo afirma. Pues a partir del opinar en común con el cuerpo y alegrarse con sus mismas cosas, se ve obligada, pienso, a hacerse semejante en carácter e inclinaciones a él, y tal como para no llegar jamás de manera pura al Hades, sino como para partirse siempre contaminada del cuerpo, de forma que pronto recaiga
en otro cuerpo y rebrote en él como si la sembraran. Y con esto no va a participar de la comunión con lo divino puro y uniforme. Muy cierto es lo que dice Sócrates. Entonces, por eso Cebes, por lo que los en verdad amantes del saber son ordenados y valerosos, y no por los motivos que dice la gente. ¿O es que tú los crees? Desde luego que no, al menos yo. Pues no. Por el contrario, el alma de un hombre que es filósofo haría el razonamiento siguiente y así no creería que por un lado era preciso que la filosofía la liberara y al liberarla, ella debería entregarse a los placeres y a la vez a los dolores, encadenándose a sí misma de nuevo y así ejecutar una labor de Penélope al manipular el telar en sentido contrario. Antes bien, consiguiendo una calma de tales sentimientos, obedeciendo al razonamiento y estando siempre de acuerdo con él, observando lo verdadero, lo divino y lo incuestionable y alimentándose con ello, cree que debe vivir así mientras tenga vida. Y una vez que haya muerto, al llegar hasta lo congénito y lo de su misma especie, quedará apartada de los males humanos y con semejante régimen de vida, nada tremendo resulta Simias y Cebes, con estos preparativos, que no tema que, disgregada en la separación del cuerpo, se esfume disipada por los vientos y revoloteando y no exista más en ninguna parte. Cuando Sócrates hubo dicho esto, entonces se hizo un silencio por largo rato. El mismo Sócrates estaba reflexionando acerca del argumento expuesto, según parecía por su aspecto y también los demás de nosotros. Ajá. Bien, pues entramos ya a casi ya la última parte de esta escena que estamos revisando en el Fedón. Sí, y empiezan con lo que les dije, ¿no? El tema de, claro, ya se hizo la comparación, claro, el alma divino, el cuerpo mortal, en fin, ¿no? El alma es indisoluble, el cuerpo es soluble, ¿sí? Se pone el ejemplo de los cuerpos que son momificados en Egipto, con Egipto es antiguo, ¿no? Es tan antiguo que para los griegos ya era antiguo, ¿sí? Se sabe que ahí se momificaba cuerpos, ¿no? Y dice, claro, si un cuerpo se momifica como los en Egipto, bueno, pues este va a durar mucho, ¿no? Y ahora viene algo que también quiero mencionar acá. Bueno, esto ya lo vimos. Estamos en la 80A. Paso muy atrás, acá está. ¿Sí? Es el cadáver del necros, ¿no? El necros es el que se descompone, pero claro, si se tiene tratamiento propio, este puede durar un poco más. Ya, ahora acá viene una sección que quiero también que la revisen acá en la sección que les compartí, que está en el mismo diálogo en griego. Miren, acá. Cuando se llega a esta parte, es la 80D, ¿no? Se repite varias veces la palabra invisible, invisible y Hades, ¿no? Ya. Claro, y eso se hace porque en griego es bastante recurrente. Miren, ¿ah? Invisible el día que se dice es toaides, ¿verdad? Y Hades también se dice igual, se dice aides. Acá está, miren. Aidum, aides, aide, aidu, ¿no? A cada rato se dice aides, aidu, aides, aidu. Entonces, claro, para un griego le suena, pues, ¿no? Invisible le suena a Hades. Entonces, por eso remarca y muchas veces el tema de que el alma, al ser invisible, ¿no? Se va hacia lo que es más cerca a ella, que es justamente el Hades, ¿no? En sentido auténtico, dice, ¿no? Y en el Hades tenemos la compañía de una divinidad buena y sabia. Ahora, quien quiera saber por qué al Hades se le llama, ¿no? Divinidad buena y sabia, pues eso está en el Crátilo, justamente el diálogo que hemos hecho anterior a este, el Crátilo. Ahí se menciona por qué el Hades es una divinidad buena y sabia, ¿no? Ahí está la etimología de Hades y ahí justamente el Aidú es el dios bueno y sabio, solo que la gente le teme por ignorancia, nada más, ¿sí? Y viene aquí un asunto que es crucial, ¿no? Que es crucial. Solamente esta parte es crucial. ¿Por qué? Porque se habla de ejercicios espirituales. Como ven, se habla de el ejercitarse, ¿no? De filosofar rectamente como un ejercicio para la muerte. Y justamente esto es lo que Sócrates ya había dicho también en diálogos pasados, ¿no? Que la filosofía es un ejercicio para la muerte, ¿sí? ¿Cómo se dice ejercicio acá? Se dice meletao, es el verbo, ¿no? Meletao. Acá dice ejercitándose, ejercitándose y preocuparse de la muerte, ¿no? Un melete tanatu, ¿sí? Ya, esta tradición de los ejercicios espirituales y de la preparación para la muerte, ¿no? Es antigua y conocida,
Y de hecho hay un libro entero que habla sobre esto, que es el libro de Pierre Hadot, ¿no? Que se llama así, Ejercicios Espirituales y Filosofía Antigua, ¿no? Si alguien está interesado, lo puedo compartir también en nuestro Classroom, acá está, ¿sí? Ahí se habla a detalle de cómo esta tradición, pues, estuvo presente en la filosofía griega, ¿no? Ahora, leemos lo que dice, pero solamente una parte nada más, para que vean que esto no se extinguió con los griegos, ¿no? Dice Pierre Hadot, ¿no? Presentar la filosofía a modo de preparación para la muerte equivale a una decisión de extrema importancia. El interlocutor de Sócrates en el Fedón, el de lo que estamos leyendo ahora, se lo hace remarcar inmediatamente. Esto mueve más bien a la risa y aún tendrían razón los profanos de tratar a los filósofos como individuos que reclaman la muerte y que si se encuentran en trance de morir, tendrían merecida su muerte, ¿no? Esto lo vimos la sesión pasada, ¿no? Cuando la gente se ríe, que dice, claro, el filósofo se preocupa por la muerte porque es lo que merece, no merece morir. Bueno, no es así, ¿no? Sin embargo, para quien se toma la filosofía en serio, esta fórmula platónica encierra la más profunda verdad. Por otra parte, iba a ser un inmenso eco en la filosofía occidental. Incluso los adversarios del platonismo, como Epicuro y Heidegger, iban a hacer lo suya. Frente a esta fórmula, toda palabrería filosófica, tanto de antaño como de la actualidad, parece por completo vacua, ¿no? ¿Sí? Acá menciona dos autores, ¿no? Epicuro, que viene luego, y Heidegger, que es de nuestras épocas, ¿no? Y acá menciona más esto de Heidegger, ¿no? Claro, es en su Sein und Zeit, en su tiempo y ser y tiempo, perdón. Heidegger habla de esto también, ¿no? De el ente para la muerte, ¿no? El ser para la muerte. Y de alguna forma retoma esta prescripción filosófica, ¿no? Que la filosofía es un ejercicio para la muerte, ¿no? ¿Sí? Acá lo menciona también de pasadita, dicen, ¿no? También para Heidegger la filosofía es ejercicio para la muerte. La autenticidad de la existencia reside en la anticipación lúcida de la muerte, a cómo corresponde de elegir entre la lucidez y la ociosidad, ¿sí? Es decir, esta tradición de ejercicios espirituales es una tradición, una de las tradiciones primigenias de la filosofía y de la sabiduría en sí, ¿no? ¿Sí? Este melémata tesiges, ¿no? Este ejercicios del alma, ¿no? Para justamente afrontar la muerte. Y tal cual los hacen los iniciados, pues acá, ¿no? También los iniciados también tienen esto. Es decir, tanto con la filosofía como con las iniciaciones, es decir, con las religiones que hay, uno puede estar preparado para ello, ¿no? Pero obviamente Platón va a elegir justamente, ¿no? El filosofar rectamente porque es su camino también de él, ¿no? ¿Sí? Entonces solamente quería remarcar esta importancia de los ejercicios, ¿no? Para el cuidar, porque meletao, este verbo, se puede traducir como cuidar, preocuparse, ejercitarse, practicar, todo eso significa meletao. Entonces justamente es exacto para hablar de la preocupación por la muerte, ¿no? O el ejercitarse continuamente en la filosofía para prepararse para ese momento crucial que todo el mundo va a vivir, ¿sí? Bien, esa es una parte que quería mencionar, y ahora viene el tema de los espectros, ¿no? De estos espectros, ¿no? Estos fantasmas, ¿no? Estos fantasmas, en griego se dice fantasma, de hecho la palabra fantasma viene del griego, ¿no? Estos fantasmas de las almas, ¿por qué están ahí? Porque han sido contaminados por el cuerpo, porque han estado en comunión con él. Entonces como el cuerpo es pesado, entonces el alma que se ha contaminado con el cuerpo también se va a hacer pesada y se va a hacer visible. Entonces se va a hacer visible, va a aparecer como un espectro, ¿no? Y ahora, ¿quiénes son estos que aparecen como espectro? Él dice, bueno, son las almas de los malos, ¿no? Las de los buenos jamás, las de los malos, que se han ejercitado, que se han, ¿no? A través de la palabra, ¿no? Meletado, que se han ejercitado, ¿en qué? En hacer cosas que desagradan al alma, por ejemplo, la glotonería. Acá dice en la traducción actos de lujuria, pero en griego dice simplemente hibris. Otros lo ponen como en actos de violencia, pero dice hibris nada más, ¿no? De los que son glotones, los que se dedican a los excesos, creo que una traducción más exacta sería los excesos. Acá, bueno, el autor prefirió la palabra lujuria, no sé por qué. A los que se dedican al trago, a la bebida también, los filopocios, ¿no? Los filoposías son los que les gusta, pues, el tomar, ¿no? Estos, pues, van a encarnar, hasta de fondo esa idea, en asnos, en bestias, ¿no? ¿Sí? Porque es lo semejante a lo que ellos hacen, ¿no? Si eres un glotón, pues seguramente vas a ser en tu siguiente vida un chancho, ¿no? Un cerdo, un asno, que le gusta comer, ¿no? ¿Sí? O en fin, ¿no? Si te gusta tomar, ya, en fin, también, ¿no? Cada quien va a reencarnar según su naturaleza que ejercita en esta vida, ¿sí? Según lo semejante, ¿no? A sus hábitos, a sus ejercicios anteriores, ¿sí?
Ahora, pero no todo es condenación, esto también es importante señalar, ¿no? Porque los más felices de estas almas impuras, acá está diciendo de esto, o sea, de estas almas impuras, pueda que reencarnen en estirpes mejores, ¿sí? Aquellos que han practicado la virtud democrática y política, que es justamente la cordura, la sofrosine y la justicia, la dikaiosine, ¿no? Aquellos que han practicado esto, pero ojo, lo han practicado sin el uso, dice acá clarito, sin el uso de la filosofía y la razón. O sea, sin la filosofía y sin las nus, ellos han practicado estas virtudes simplemente por costumbre, por etos, ¿sí? Y por uso, o sea, por ejercicio. Otra vez la palabra, meletaba, acá está. O sea, aquellos que se han naturalmente dirigido a esto sin reflexionar, ¿no? Que han sido justos y han sido cuerdos en su vida, ¿no? O, en fin, prudentes, pueden reencarnar en algo mejor. ¿Y qué es algo mejor para ellos? Insectos, miren, curioso, ¿no? Abejas, avispas, hormigas. ¿Por qué? Porque son una especie más cívica y civilizada. En cambio, estos no, ¿no? Los asnos, ¿no? Aunque los lobos, no sé, acá Jocelyn sabe más de lobos, no sé, quizás no sabía mucho de lobos, porque los lobos no es que sean también incivilizados, ¿no? Pero ya podemos hablar de eso ya con los comentarios, ¿no? En fin, estos pueden reencarnar en una especie más civilizada. Pero dice, y acá recalca, pero aquellos que quieren acceder al genos de los dioses, ¿no? Al estirpe de los dioses, es requisito indispensable que tienen que haber filosofado de forma constante en su vida, ¿no? Y a esto se les llama los amantes del saber. Amantes del saber, acá incluso la propia nota te lo dice, ¿no? Acá en griego es el filomatés, ¿sí? Que equivale a filosofos. Dice, bueno, no sé si equivale, pero acá en griego se dice filomatés, ¿no? Solo los filomatés, o sea, los que les gusta el filos, los que aman el aprender, eso es matés, mata, aprender, a los que son aficionados al aprender, al saber, esos, ¿no? Pueden acceder a la estirpe divina, solamente ellos, ¿no? Esos que han rechazado toda pasión del cuerpo. Acá, pasión del cuerpo se dice, ¿no? Epitimia, deseo, prácticamente dice deseos, ¿no? Los deseos todo deseo del cuerpo, ¿no? Aquellos que han rechazado todo deseo del cuerpo, eso sí, que se han abstenido, eso sí pueden acceder a lo divino, ¿no? Y ahora, para terminar ya, si alguien quiere comentar, esta parte es muy interesante, dice, ¿no? Aquellos a los que les importa algo su propia alma, ¿no? O sea, algo su propia psique, ellos sí entienden que no deben participar de glotonerías, o sea, de nada que sea, pues, vergonzoso para el alma, ¿no? Sino que deben actuar en sentido contrario a esto y deben actuar según la filosofía, ¿no? ¿Sí? Porque la filosofía, ¿qué me produce? Me produce liberación, me libera, y me produce pureza. Acá dice encanto, no sé, encanto no tiene nada que ver con pureza, por eso lo taché, ¿no? Me produce lisis y me produce catharmos, ¿sí? De aquí viene la catarsis, ¿no? La purificación. O sea, la filosofía me libera y me purifica. Por eso tengo que estar yo, negando, pues, o absteniéndome de las pasiones del cuerpo, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando este filomatés, con este amante del saber, se da cuenta de eso, sabe que la filosofía va a tener que liberarlo, entonces, por lo tanto, va a tener que ayudar a la filosofía y no dedicarse, pues, a los placeres del cuerpo, sino más bien a recogerse en sí mismo, ¿no? A que su alma se recoja en sí mismo. Y, bueno, en fin, sigue diciendo esto y ahí queda, ¿no? Y para Sócrates, otra vez, ya el tema se cerró, ¿no? Pero Cebes y Simias todavía quedan con dudas y ya la veremos en la siguiente escena. No sé si alguien tiene alguna consulta, alguna comentario que quiera hacer de esta escena de la peregrinación filosófica del filósofo. Sí, Jocelyn, te escuchamos. Sí, bueno, definitivamente aquí ya es donde aparece más claro todavía la función que está dando y la mochila que nos está poniendo nuestro querido Platón a toda la práctica filosófica, ¿no? Y muchos van a tomar pues como la principal función de la filosofía el de liberarnos de algún modo, ¿no? Y hacen esto de filosofía y liberación. De hecho, hoy en día está volviendo esto del tema de las prácticas filosóficas, dícese como consultorías, con fines terapéuticos, en fin, cosas parecidas, ¿no?
Sin embargo, esto ya es cosa de Platón, o sea, y cosa también, bueno, pitagórico, platónica, que después se va a tomar pues también igual con estoicos en general, ¿no? Y de hecho, la actividad del filosofar en tanto modo de vida puede conducirnos a ello, pero es que puede conducirnos tal vez a este sentir más bueno, reflexivo, sin tanto miramiento tal vez a las pasiones eh, fuertes y todo eso, pero es que no es con todos y no es la función principal, ¿no? No todos pueden purificarse y eso igual Platón por eso después va a ser mitos porque con el razonamiento no puede con todos. No todos pueden ser iniciados en todo caso y para en todo caso la purificación más, digamos, más llevadera para un público masivo, igual seguiría siendo la purificación religiosa, poética, de la cultural en todo caso. Pero confiar esto a la filosofía solamente y cuando tú solamente filosofas puedes estar conectado a lo divino y es el grado supremo que puede liberarte y todo eso y que precisamente, lamentablemente, es lo que ha ido arrastrando, no tanto en el periodo medieval porque igual está lo divino siempre y supremo, pero después de ello, cuando ya no hay divino, pues igual vuelven los guías filosóficos que buscan cargar con la mochila de la salvación eh, de todos, digamos, a la filosofía, ¿no? Eh, y bueno, probablemente partan de acá, ¿no? De esta cara que se nos da por parte de Platón. Y bueno, ahí sí también igual me resisto un poco porque, o sea, no es esa exactamente la función principal, ¿no? Viene porque es un modo de vida, sí, pero ya queda tal vez en el mismo practicar filosófico el que tú te dediques a una práctica tal vez con fines terapéuticos, ¿no? Bueno, quería igual ver esa parte y lo otro, esto de prescindir de los sentidos, ya lo habíamos revisado acá justamente con Fernando también, o sea, evidentemente sabemos que un Sócrates histórico definitivamente no hubiese llegado a la parte divina, no hubiese estado tan tranquilo con esta teoría porque excesos tuvo, muchos, ¿no? Entonces, según nos lo cuenta Platón, pues yo estuviera temblando si es que tuviera tal vez un poquito de los excesos. Y todos estaríamos, muchos acá temblando con Sócrates, de no reencarnarnos tal vez en una estirpe adecuada, ¿no? Porque al final estas estirpes están de acuerdo al apego del cuerpo. Y bueno, con la nota que tú dijiste también, bueno, acá, o sea, Platón, el que menos, eh, pues, prestancia, se nota la poca prestancia tal vez al estudio de los animales o de otros seres vivos, evidentemente no incluyó a otros tal vez más civilizados y tal vez no concibió, por ejemplo, que un animal que se conoce como tan salvaje, porque me imagino es un cazador, eh, como el lobo, puede ser, entre comillas, este ser civilizado, organizado, muy organizado, ¿no? Entonces, no, Muy organizado. claro, entonces si no lo concibió, o por ejemplo los córvidos también, que igual, o sea, pueden rapiñar, pueden tener modos más, entre comillas, salvajes, pero son igual también, tienen mucho de inteligencia, ¿no? Bueno, inteligencia se podría decir. Entonces, no estuvo muy Platón no se interesó mucho por eso, ¿no? Ahí más bien corrige un poquito también Aristóteles, no sé si exclusivamente en estos animales, pero al menos sí en devolvernos un poquito de los placeres del cuerpo, la parte de la filosofía, aunque igual después va a terminar igual como su maestro diciendo, no, pues que mi felicidad solamente está en el razonar y por razonar y pobre de los filósofos que hemos heredado esto de que ahora, o sea, no me puedo, no me puedo
no puedo vivir como se debe, y eso tal vez recuerdo más un Confucio. La cuestión es sufrir como se debe, en el momento como se debe, no excedernos efectivamente, pero hay que tener en cuenta esos sentimientos también, hay que tener en cuenta el cuerpo, el cómo padecemos, el cómo nos entregamos a ese tipo de pasiones, sí, pero acá simplemente me está, claro, es que nos está atando también, ¿no? Y en caso, ¿cómo se dice esto de que contradicción tal vez podría decirse, y que en este constreñir pues nos liberamos. Es una liberación pues muy, sí, dolorosa para lo que nos está mostrando acá, ¿no? Nada, doy pase a Fernando. Fernando, le escuchamos. Sí, gracias. Mira, a mí me parece que en este pasaje, nuevamente Platón es sumamente consciente de el nuevo surco que él está abriendo, muy distinto al de la tradición. El de la tradición se refiere a que soy feliz en tanto he practicado la virtud democrática y política, esa que llaman cordura y justicia, que se desarrolla por la costumbre y el uso, sin apoyo de la filosofía y la razón. O sea, sin posesión de la verdad, solamente siguiendo los consejos tradicionales, esta de los 7 sabios, se puede ser feliz. Ese es lo tradicional. Sin embargo, para él, se es más feliz si se tiene la posesión de la verdad. Y para eso se necesita del amante del saber. Pero esa posesión de la verdad ya lo lleva a la contemplación de lo divino, de lo supremo. Eso, para Platón, eso implica la aceptación de la creencia en la inmortalidad del alma. Jocelyn ha hablado de que la tradición contemporánea coge esta parte de Platón, pero le ha dejado de lado la creencia en la inmortalidad. Se cree en lo divino, pero lo divino, como sabemos, lo divino ha sido proclamado, lo divino se ha reemplazado lo trascendente por lo humano. Lo divino es el humano, que ha fallado, por eso estamos en este proceso de nihilismo cada vez más profundo. Pero lo que a mí me llama la atención, y a ver, me gustaría que con ustedes conversemos, es justamente lo que también Jocelyn ha señalado. Platón deja de lado a los lobos, a los halcones y a los milanos. Y más bien prefiere, ¿no?, como ejemplo de virtuosos, incluso estirpe cívica y civilizada, las abejas, las avispas, las hormigas. ¿Por qué? ¿Ah? De hecho, Platón, aunque no le interesaba mucho la investigación de la naturaleza, como bien sabemos, cosa que sí va a hacer Aristóteles, tenía conocimiento de las cosas que se comentaban, de los estudios, de las investigaciones que se habían hecho. Él sabe que los lobos son muy sociales, que los halcones iguales, que los milanos también, que son jerárquicos, como lo que está pensando en su sociedad perfecta. Pero ¿por qué lo va a poner como de mayor relieve a las avispas, las hormigas, las abejas? No sé, antes de lanzar mi especulación, quisiera escucharla de ustedes. ¿Por qué las avispas? Bueno, ¿Por qué las hormigas? Que mira, contemporáneamente, por ejemplo, el caso de Wilson, ¿no?, que ustedes conocen, tiene un libro dedicado a la organización de las hormigas. Es que ellos tienen monarquía, Fernando. Las abejas tienen su abeja reina, las hormigas tienen una estructura bien jerarquizada, ¿no? Y hay alguien que manda, ¿sí? Alguien que está ahí por encima de todas ellas, ¿no? Los lobos también lo tienen. Los lobos también, acuérdense que los lobos también son, pero un Claro. ejemplo de familia.
Sí, pero no es tan estructurado como estos insectos, ¿no? Lo cual se parece mucho a la república que al final va a ser él, ¿no? Porque en las abejas uno puede encontrar justamente la república platónica, ¿no? Ahí están quienes trabajan, quienes recolectan, quien está más cerca a su ideal político, diría, ¿no? Ahora, el tema de los lobos, bueno, en las fábulas de Esopo, cuando se habla de lobos, siempre se le pone también como animales así, ¿no? Que son salvajes y todo. No sé hasta qué punto habrá conocido ellos, pero o sea, poniéndome en los zapatos de Platón político, o sea, Mm, estaría mucho más afín con estas especies de insectos que también son animales, por supuesto, ¿no? Como abejas, avispas, hormigas, porque están bien organizados. O sea, es prácticamente es la perfección de la comunicación, ¿no? Que tienen ya. ellas, ¿no? Y están súper jerarquizados. Eso es lo que le diría. Ujú. ¿Tú, Jocelyn? Pues ahorita estoy reflexionando sobre ello, pero bueno, partiendo también de eso, pero a ver, cuando mencionamos al tema de las hormigas, digo, Sí. claro, de las hormigas o de las abejas, no hay, o sea, sí hay estas facciones bien distribuidas Ujú, y trabajando casi como un reloj, ¿no? Donde ni siquiera hay modos de cambio, inclusive. O sea, o te toca ser a ti obrera, o te toca a ti ser el zángano, o a ti te toca, bueno, obviamente la reina. Es ujú, una organización cerrada ujú. eh, que, pues, y podemos ver inclusive los resultados de esa organización cerrada se ve el abejero, por ejemplo, de tal forma, o sea, con las formas que se establezcan así. En el caso de la sociedad establecida por los lobos, hay una jerarquía sí, inclusive es una jerarquía que se asemeja mucho a las competencias de una jerarquía humana por roles naturales, ¿no? Ujú, El lobo con más, evidentemente, fuerza, pero no solamente el que solamente con fuerza se gana la jerarquía del alfa, sino que tiene que demostrar de algún modo y organizarlos. Hay todo un tema de organización dentro de esto y tal vez no se evidencia no se evidencia esta formación casi geométrica de la parte de la conducta de los lobos, ¿no? Necesita de una sociedad de lobos que tal vez estén cambiando frente a una sociedad de abejas que funcionan y así debe ser. Me podría ir por esa línea, ¿no? Del por ujú. qué no los considera. Eh, y sí, o sea, parece que Platón en todo caso sí está eligiendo bien también sus ejemplos, ¿no? Sobre todo porque estos de acá, estos animales que menciona, se supone que son aquellos que van a reencarnar a aquellos que no filosofan, ¿no? Aquellos que solamente siguen la costumbre, son estos más o menos que se comportan así. Y lo que requiere es, pues, que se guíen por uno solo, ¿no? Eh, Por ahí me iría. sí, yo creo, me siento muy halagado por la respuesta de ustedes. Y digo esto a los demás jóvenes, porque son ellos los que han llevado los cursos conmigo. También a Natalie le podría pedir la respuesta, porque yo siempre les he enseñado cosas de etología, de observación de los animales. Y efectivamente, la respuesta de los dos, tanto de Max y de Jocelyn, han dado en el clavo. En ambos casos hay jerarquías, pero parece ser que en el caso de las hormigas, de las abejas, es pues indiscutible. Es indiscutible, incluso hasta con precisas determinaciones biológicas. Por ejemplo, el caso de la abeja reina. O sea, no hay competencia alguna, una nace para ser abeja reina y punto. En el caso de las lobas, no, es la hembra que va a reproducirse y para eso compite, ¿no? Pero en el caso de las hormigas, las abejas, no, es una. Hay determinaciones biológicas y formidable, ¿no? El pensar de Platón, porque ya se está proyectando que efectivamente
también él va a buscar una sociedad organizada, que seguramente la comentaremos cuando hablemos de la República, donde hay determinaciones biológicas. Estas cuestiones que hoy día no se quieren aceptar por nada en el mundo, pues. Aunque estamos viviendo cambios completamente de paradigma, ¿no? De ver al ser humano y sus relaciones sociales, ¿no? Con estos cambios que estaba haciendo Trump de una manera un tanto violenta, pero está volteando la tortilla, ¿no? Más de 30 años de pensar que le llaman woke, ¿no? A una cosa más natural. Aunque sin cambiar de paradigma mamónico, pero hay un cambio de postura de la torreja, de la tortilla. Y va a dar pie a que se conversen de estas cosas. Por Gracias. supuesto. Sí, Fernando, no, usted, gracias. No, sin efecto, Fernando fue nuestro profesor ahí en filosofía, ¿no? Y no, de hecho, las observaciones de la naturaleza es vital para entender diferentes procesos, ¿no? Y en filosofía más todavía, porque si no nos quedamos en el mundo de las ideas y nunca aterrizamos a la realidad, pues ese es el gran tema, ¿no? Nos podemos volver muy idealistas en el más sentido de la palabra. Bien, es cierto lo que dijo también Jocelyn al inicio, que se está abriendo aquí un nuevo camino, ¿no? Un camino platónico de ver a la filosofía como también soteriológica, es decir, como agente para la liberación, para nuestra liberación, para salvarnos. La filosofía nos va a salvar, ¿no? Prácticamente eso es lo que está diciendo, la filosofía te va a salvar, pero es la filosofía que él propone, ¿no? Claro, pero también estamos hablando de un grande, estamos hablando de Platón, y ese él al final van a ser ellos, porque Platón, Plotino, ¿no? Los neoplatónicos, algo de Epicuro, algo de estoicos, ¿no? Y ya este pequeño canal que abrió ya se ha hecho un río ya, así que compite casi de igual a igual con las religiones mistéricas. Entonces por eso no me extraña que mucha gente también esté volviendo pues a la filosofía como modo de vida y más como modo de vida como asunto de salvación, ¿no? Platón lo inaugura y Platón es divino, así que, claro, ese es el apodo que le da, ¿no? Pero tiene la autoridad para eso, o sea, me decanto por decir eso, no tiene la autoridad para abrir ese camino, ¿no? Muy peligroso, sí, pero de todas formas lo abre, ¿no? Para hasta qué punto se puede seguir eso, ¿no? Ya eso viene con la personalidad de cada uno, ¿no? En la antigüedad, algunos lo siguieron a rajatabla, Plotino, por ejemplo, ¿no? Que viene a corregir a Platón, lo siguió a rajatabla. Algunos cristianos primitivos también, ¿no? Estoicos, en fin. O sea, sí ha sido recorrido este camino. Y por lo que se sabe, ellos vivían también con esas ideas y su vida al parecer también fue una vida no tan difícil, ¿no? En cuanto a sus relaciones personales, sino que también vivieron de buena forma bien. Así que es un debate esto de qué tan pertinente es la filosofía como salvación, ¿no? ¿Ha tenido ejemplos? Sí. ¿Lo han vivido? También lo han vivido, ¿no? Entonces, bueno, eso ya queda para una discusión posterior, diría. Vamos a la última escena, esta es un poco más cortita, y acá ya Sócrates va a cerrar un poco la boca, y Simias y Cebes van a decir por qué no están convencidos, ¿no? ¿Por qué no están convencidos todavía con todo esto que les ha dicho su maestro, ¿no? ¿Por qué no están convencidos? ¿Qué falta el argumento, ¿sí? Entonces empecemos pues con esta última escena y ya también estamos retirando. A ver, empezamos en 3, 2, 1 y ya. Pero Cebes y Simias conversaban un poco entre ellos. Sócrates lo vio y les preguntó. Cebes y Simias, ¿qué hay? ¿Es que no les parecen bien concluidas las conversaciones? Porque si aún quedan muchas dudas y réplicas, si es que uno quiere recorrerlas de cabo a rabo suficientemente. Así que si examinaban algún otro tema, no digo nada. Pero si tienen alguna duda acerca de estos de ahora, por nada vacilen en tomar la palabra y expresar, si les parece, que se habría expuesto mejor de algún otro modo y reclamen a la vez mi ayuda si es que creen que en algo logran más éxito en mi compañía. Te diré, Sócrates, la verdad. Hace tiempo que ambos estamos con dudas y nos exhortamos y animamos el uno al otro a preguntarte, porque deseamos escucharte, pero no nos atrevemos a molestarte por temor a que pueda serte desagradable, dada la desgracia presente. Y él, al oírlo,
se echó a reír tranquilamente y dijo, Bobadas, simias. Pues sí que me será difícil persuadir a las demás personas de que no considero una desgracia el trance actual, cuando ni siquiera a ustedes puedo persuadirles, sino que recelan de que me encuentre ahora algo más malhumorado que en mi vida anterior. Además, según me parece, eh, me da impresión de que en mi arte adivinatorio soy inferior a los cisnes, que en cuanto perciben que han de morir, aún cantando ya en su vida anterior, entonces entonan sus más intensos y bellos cantos, de contentos que están a punto de marcharse hacia el Dios del que son servidores. Mas los humanos, por su propio miedo ante la muerte, se engañan ahí a propósito de los cisnes, ya que dicen que estos rompen a cantar en lamentos fúnebres de muerte por la pena, y no reflexionan que ninguna ave canta cuando siente hambre o frío o se duele de cualquier otro pesar, ni siquiera el ruiseñor o la golondrina o la abubilla, de quienes afirma que cantan lamentándose de pena. Sin embargo, a mí no me parece que ellos canten al apenarse, ni tampoco los cisnes, sino que antes pienso que, como son de Apolo, son adivinos y como conocen de antemano las aventuras del Hades, cantan y se regocijan mucho más en ese día que en todo el tiempo pasado, aunque también yo me tengo por compañero de esclavitud de los cisnes, y consagrado al mismo Dios, y en no peor manera que ellos poseo el don de la adivinación que procede de mi dueño. Así que tampoco estoy más desanimado que estos a alejar la vida. Así pues, a la vista de esto, hay que decir y preguntar cuanto quieran, mientras lo permitan los 11 magistrados de Atenas. Dices bien, Sócrates. Ahora yo te diré lo que me tiene inquieto, y Cebes a su vez respecto a por dónde no acepta lo dicho. Pues a mí me parece, Sócrates, acerca de estos temas, seguramente como a ti, que el saberlos de un modo claro en la vida de ahora o es imposible o algo dificilísimo. Pero sin embargo, el no comprobar a fondo lo que se dice sobre ellos por cualquier medio y el desistir de hacerlo hasta que uno concluye de examinar todos lados, es propio de un hombre muy cobarde. Acerca de esos temas hay que lograr una de estas cosas, o aprender de otro como son, o descubrirlos, o si eso resulta imposible, tomando la explicación mejor y más difícil de refutar de entre las humanas. Embarcarse en ella como sobre una balsa para surcar navegando la existencia, si es que uno no puede hacer la travesía de manera más estable y menos arriesgada sobre un vehículo más seguro o con una revelación divina. Por lo tanto, en este momento, yo al menos no voy a avergonzarme de preguntar, ya que tú lo has dicho, ni me reprocharé en el futuro no haber dicho ahora lo que me parece. Lo cierto es que a mí, Sócrates, cuando examino lo dicho con Cebes y conmigo mismo, no me dan la impresión de estar suficientemente probados los argumentos. entonces dijo Sócrates, Tal vez, amigo, lo que te parece sea verdad, con que di en qué no te parecen suficientes. A mí, en este respecto, en el que de también acerca de la memoria, de la lira y de sus cuerdas, podría también sostener uno ese mismo argumento, que la armonía es invisible, incorpórea y algo muy hermoso y divino que está en la lira bien ajustada, mientras que la misma lira y las cuerdas son cuerpos y corporales, compuestos y terrestres y congénitos a lo mortal. En tal caso, cuando uno rompa la lira o corte o desgarre sus cuerdas, también alguien podría aferrarse al mismo argumento que tú, el que es necesario que perdure aún la armonía, esa y que no haya desaparecido. Porque, desde luego, no habría medio de que la lira aún existiera después de rasgarse sus cuerdas, e incluso las cuerdas que son de índole mortal, y no se destruiría la armonía, que es de naturaleza afín y congénita a lo divino e inmortal, pereciendo antes que lo mortal, sino que diría que es necesario que la misma armonía existiera aún en algún lugar y que primero se pudrirían las maderas y las cuerdas antes que a ella le pasara nada. Pues bien, Sócrates, supongo yo que tú has advertido que nosotros pensamos que el alma es algo muy semejante a eso,
como si nuestro cuerpo estuviera tensado y mantenido en cohesión por lo caliente y lo frío, lo seco y lo húmedo, y por algunos otros factores de tal clase, y que nuestra alma es una combinación y una armonía de estos mismos factores cuando ellos se encuentran combinados bien y proporcionalmente unos con otros. Si entonces resulta que nuestra alma es una cierta armonía, está claro que cuando nuestro cuerpo sea relajado o tensado desmedidamente por las enfermedades y otros rigores, al punto al alma se le presenta la urgencia de perecer, aunque sea divinísima, como es también el caso de las otras armonías, las que se crean en los sonidos y en todas las labores de los artesanos, mientras que los despojos del cuerpo de cada uno aún permanecen un largo tiempo hasta ser quemados o pudrirse. Mira, pues, ¿qué vamos a decir contra este argumento? Si alguno considera que el alma, siendo una combinación de los factores existentes en el cuerpo, en lo que llamamos muerte, perece la primera. Entonces Sócrates le miró penetrantemente, como acostumbraba a hacer muchas veces, y sonriendo respondió. Justo, desde luego, es lo que dice Simias. Si alguno de ustedes está mejor preparado que yo, ¿por qué no le da respuesta? Porque parece que ha manejado su razonamiento con coraje. No obstante, me parece que antes de la respuesta es conveniente escuchar a Cebes, que es lo que por su parte él le reprocha al coloquio, a fin de que dándonos un tiempo deliberemos qué vamos a contestar y luego tras oírle lo admitiremos si es que parece decir algo acorde o de lo contrario entonces defenderemos el razonamiento. Con que venga, Cebes, di qué es lo que a ti a tu vez te perturbaba. Ya lo digo, Sócrates. Es que me parece que el razonamiento permanece aún en el mismo punto y lo que ya decíamos en la conversación anterior conserva el mismo defecto. Respecto a que nuestra alma ya existía antes de acceder a esta figura humana. No me retracto en confirmar que está demostrado muy hábilmente y, si no es gravoso decirlo, también muy suficientemente. Pero que cuando nosotros muramos aún exista en algún lugar, no me parece de igual modo. No le concedo a la objeción de Simias que no sea más fuerte y más duradera que el cuerpo, el alma, pues me parece que en todo esto le aventaja en mucho. Entonces, ¿por qué me puede decir el razonamiento? ¿Todavía desconfías cuando ves que al morir el individuo la parte que es más débil aún subsiste? ¿No te parece que lo que es más duradero es necesario que aún se conserve durante ese tiempo? Pero respecto a esta pretensión, examina lo siguiente, por si tengo razón. El caso es que necesito, según parece, también yo, como Simias, recurrir a un símil. Me parece pues a mí que esto se dice como si uno acerca de un viejo tejedor que ha muerto dijera este argumento. Que el hombre no ha muerto, sino que existe sano y salvo en algún lugar, y adujera como prueba testimonial el manto que lo cubría y que él había tejido, que estaba salvo y no había perecido, y si uno desconfiara de eso, le preguntara si es más duradero el género de un hombre o el de un manto que está en uso y lo llevan, y al responder el otro que mucho más el del hombre, creería que tenía ya demostrado que de un modo absoluto el hombre estaba sano y salvo, puesto que aquello era menos duradero, no había perecido. Pero eso, creo, Simias, no es así. Examina pues también tú lo que digo. Cualquiera admitiría que dice una bobada el que dijera eso, porque el tejedor ese, después de haber desgastado y tejido muchos mantos de tal clase, ha perecido después de muchos de aquellos, pero antes del último, supongo, y de ningún modo por tal motivo es el ser humano más grosero ni más débil que un manto. Y esta misma comparación, creo, podría admitirla el alma con relación al cuerpo, y si alguno dijera estas mismas cosas de una y otro, me parecería que habla atinadamente, en el sentido de que el alma es muy duradera y en cambio el cuerpo es más débil y de menor duración. Entonces podría argumentar que cada alma gasta muchos cuerpos y especialmente cuando vive muchos años, pues acaso el cuerpo fluye y perece aún en vida del individuo, mientras que el alma reteje de continuo lo que se va gastando. Y no obstante, puede ser necesario que cuando perezca el alma se halle con su último tejido y entonces ella perezca antes que esté solo. Y al morir el alma entonces ya
El cuerpo evidencia su naturaleza débil y pronto se pudra y desaparezca. De manera que, atendiendo a este argumento, no es válido confiar en que una vez que hayamos muerto, nuestra alma va a subsistir todavía en algún lugar. Pues aun si alguien concediera el argumento, incluso más de lo que tú dices, concediéndole que no solo nuestras almas existían en el tiempo anterior a nuestro nacer, sino que nada impide que incluso después de morir aún perduren las de algunos y que existan y que muchas veces renazcan y que mueran repetidamente, puesto que es por naturaleza algo tan fuerte el alma que resiste el llegar a ser muchas veces. Concediéndole esto, aún no le admitiría lo otro, que el alma no se fatigue en los sucesivos nacimientos y no concluya al fin por perecer en una de esas muertes. Pero esa muerte y la separación, esa del cuerpo, que al alma le aporta la destrucción, nadie puede afirmar que la conozca, ya que es imposible de percibir para cualquiera de nosotros. Y si esto es así, no le conviene a nadie confiar ante la muerte, a no ser para confiar estúpidamente, si no puede demostrar que el alma es enteramente inmortal e imperecedera. En caso contrario, forzoso es quien va a morir sienta temor por su propia alma de que en la próxima separación del cuerpo perezca completamente. Después de haberles oído hablar, todos nos sentimos a disgusto. Según nos compensamos después unos a otros, porque nos parecía que, cuando ya estábamos fuertemente convencidos por el razonamiento de antes, de nuevo nos habían confundido y nos precipitaban en la desconfianza, no solo respecto a los argumentos hechos antes, sino también respecto a los que iban a exponerse, temiendo que no fuéramos jueces dignos de nada, o bien que los temas mismos fueran en sí poco de fiar. Ujú. Muchas gracias. Y pues aquí terminamos con la cuarta escena ya, la escena de las objeciones, ¿no? Claramente se han presentado dos objeciones, tanto de Simias como de Cebes, pero empieza con algo que es un punto también que quiero comentar, ¿no? Este tema de la adivinación y Sócrates, ¿no? Bueno, acá parece que está otra vez jugando, ¿no? Diciendo que no le toman en cuenta que él también es un buen adivino, pero esperemos a ver cómo llega esto, ¿no? Sócrates ya había terminado su discurso, pero ve que entre ellos, entre Simias y Cebes, están conversando, así que le dice que les pregunta, ¿no? Ya, ¿qué pasa, no? Si tienen dudas, díganmela nada más, yo no voy a molestarme, ¿no? Eh, y ahí es donde empieza a decir, ¿no? Ustedes tienen la impresión de que en mi arte adivinatorio, en mi manticos, ¿no? Ese es el arte adivinatorio de la mántica, soy inferior a los cisnes, dice, ¿no? Y es un símil muy pertinente, ¿no? Como casi todo en este diálogo, porque claro, los cisnes, según la tradición, cantan más bellamente justamente antes de morir, ¿no? Es como, creo que incluso el gallo también, ¿no? Antes de morir también hace un canto, o en fin, muestra sus plumas, algo así. El cisne hace esto, ¿no? Según la tradición, claro está. Ahora él dice, mira, de lo que yo sé de aves, ninguna ave, acá también muestra su parte etológica, ¿no? Ninguna ave canta cuando tiene hambre o tiene pena, ¿no? O cuando tiene hambre o frío, ¿no? O cuando le duele algo, sino canta más bien cuando están con alegría, por así decirlo. Entonces, teniendo esto en mente, pues el cisne no canta porque tenga miedo de que va a morir, sino más bien porque va a juntarse con el dios al cual le sirve, que es Apolo, ¿sí? Y de Apolo viene la adivinación, recordemos, Apolo es el dios de la adivinación, también, ¿sí? El que hiere de lejos también es el dios de la adivinación. Eh, y yo, dice, yo me tengo por compañero de los cisnes, porque estoy consagrado al mismo Dios, estoy consagrado, mi vida está consagrada a Apolo, ya lo dijo, de hecho, en su defensa, ¿no? En la apología. Y yo también, por lo tanto, poseo el don de la adivinación que procede de mi dueño, ¿no? La mantiqué, ¿sí? Que procede de mi déspota, de mi dueño. Entonces, no me menosprecien, dice, ¿no? Así en forma de juego, pero no va a ser tan juego, porque al final, ya cuando llegamos a la última página, ahí va a dar su vaticinio, ¿no? Va a decir algo también el bueno de Sócrates. Bueno, entonces ya, dicho esto, Simias expone cuál es su duda, ¿no? Simias dice, saber estos temas es imposible o es dificilísimo, ¿sí? Pero comprobar lo que no se dice es propio de cobardes, o sea, mucho peor todavía, ¿no? Ahora, hay dos opciones, dice. O aprendemos de otros, o tomamos la explicación, la difícil que sea, y nos embarcamos en ella, ¿no? Y para presentar su objeción,
pone el ejemplo de la lira y la armonía, ¿no? O sea, para Simias el alma, como dice Guthrie también en el texto que les he compartido, el alma sería como una mezcla armónica de propiedades físicas, eso sería el alma. Entonces, si las propiedades físicas desaparecen, entonces el alma también, ¿no? Porque es una mezcla justamente de esas propiedades físicas, como la lira y la armonía, ¿no? ¿Qué armonía va a haber en una lira que ya no existe? ¿Sí? Bien, Sócrates lo escucha y dice, ya está bien, te escucho, pero hay que también escuchar a Cebes, porque Cebes también tiene ahí algo que decirnos, ¿no? Y Cebes dice, bueno, él pone el ejemplo del tejedor y el manto tejido, ¿no? Y en pocas palabras, el cuerpo vendría a ser como producto del alma, ¿sí? El alma sería como la tejedora de cuerpos. Y acá dice una objeción muy pertinente, ¿no? Ligándolo con lo que dijimos acerca del tema de los primitivos y el miedo a que el alma se disperse, ¿no? Él dice, ya, sabemos, está dicho que el alma es más fuerte que el cuerpo, ya. Pero, ¿qué tan fuerte es, no? El alma usa muchos cuerpos, pero ¿qué tal si ese cuerpo que usa es el último y también ella muere con el cuerpo? ¿Sí? Esa es la duda que tiene Cebes, ¿no? Es una suerte de escepticismo trágico, como es natural en un griego de esta época que está en ese cambio de era, ¿no? Sí, hay que demostrarles a ellos dos que el alma es inmortal y es indestructible, ¿no? Porque ese es el miedo que ellos tienen, que el alma sea destructible, ¿no? Que así como los cuerpos se gastan, el alma también, de tanto usar cuerpos, también se va a gastar, ¿no? Entonces estamos con esas objeciones y como vemos no lo está respondiendo Sócrates, está esperando todavía. Y en la siguiente sesión ya la vamos a ver cuál es la respuesta que da él. Bien, entonces, ¿algún comentario final? No sé si alguien se quiere decir algo. Estamos llegando ya a la última escena, es la última escena. Y los discípulos están con dudas, ¿no? Y Sócrates los está escuchando, ¿sí? Y ya pronto va a responder. Pero por el momento se queda todavía en duda. De hecho, y Fedón también diciendo, ¿no? Esto que dijeron ellos nos descompuso de alguna forma, ¿no? Nos sentimos a disgusto porque ya estábamos convencidos de que van a ser inmortal e indestructible, pero de repente vienen ellos dos y con sus argumentos ya nos sentimos inseguros de que si en verdad nuestra alma va a sobrevivir a la muerte. Y está en ese ambiente y un poco en la incertidumbre. ¿Mm? Bien, entonces llegamos pues al final. Parece que ya no hay ningún comentario, también llevamos 2 horas por acá. Así que voy a dejar de grabar y nos quedamos también para los anuncios finales, ¿sí? Entonces, un momento, déjenme terminar la grabación.